a los 9 años, que es abandonado por su papá, encuentra a otro adulto que no solo lo acoge, lo adopta, quiere lo mejor de él, lo educa. Quitaba la ropa y yo estaba tan manejado en ese sentido que yo ya no hacía nada. O sea, esa primera vez se produjo un cortocircuito en ti, emocional, ¿no? Sí, yo ya perdí totalmente, como que el patrón que él buscaba era de que o su papá ha fallecido o que no tuviera papá, que me hago pipí en la cama a mis 31 años, ¿no? Y más que nada yo no me doblo por mis hijos y por mi esposa, claro. Desde que viví eso, yo no soy el mismo. Desde ese momento yo no he podido tener una noche placentera de sueño. Lo vuelve a hacer y se me infecta la herida, que 2 víctimas ya se habían acercado a denunciarlo. Hay tantos hombres que tienen ahora mismo esposa e hijos y son incapaces de hacer lo que tú has hecho. Ayuda porque me van a vetar este vídeo seguramente. Les pido que si les ha gustado este vídeo, solo dejen este mensaje. Javier, gracias. Eres un hombre muy valiente y generoso. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos. Recuerda que este programa, su contenido es educativo y documental. Importantísimo, si quieres venir al programa, si quieres venir, te pido que ese día no me canceles. ¿Por qué? Porque me escribe la gente, quiere venir, y cuando le damos la fecha después de unos meses, no aparece. Imagínate lo que es tener todo este equipo de gente preparado para ti y que no aparezcas. Te invito a que me escribas a so@silviaolmedo.com. Estamos en la Ciudad de México y solo escríbeme si tienes la intención real de venir. Por otra parte, también te pido que me ayudes. ¿Por qué? Porque en YouTube lo primero que hacen es desmonetizar. Cuando desmonetizan un vídeo, olvídate de que nosotros nos quedemos sin la manera de promocionar ese vídeo o esa entrevista. A la vez, el alcance se hace chiquito, chiquito, chiquito. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que ese vídeo, esa entrevista, ese testimonio que estaba destinado a miles y a millones, pues de repente hay un grupo de gente que nos reporta y pues lo que hace es quitarnos ese alcance. Entonces, importantísimo, si este vídeo te ha gustado, ¿qué puedes hacer? Pues lo primero, sí me ayudaría si le dieras un super like, aunque sea una pequeña contribución. $1, 10 pesos, $5. Eso ayuda muchas veces a compensar todos aquellos vídeos que nos han sacado del algoritmo. Y por otra parte, también te pido, te ruego otras 2 cosas más. Uno, que dejes un comentario. Un comentario no solo de gracias, sino sobre todo dedicado al invitado o a la invitada. Te voy a decir por qué. Porque es durísimo venir aquí. Es un proceso muy largo en el que desde que quieres venir hasta que lo escribes, hasta el mismo día que llegas, es exponerte, es entregar tu vulnerabilidad a todos ustedes. Y por eso nosotros tenemos que generar un espacio de amor, de entendimiento y sobre todo, de agradecimiento hacia la invitada y hacia el invitado. Y en especial hoy, Javier viene a contarnos un testimonio muy fuerte. Ahora a la palabra abús la vamos a llamar así y el o del final lo vamos a quitar. ¿Para qué? Pues para engañar un poquito a ese algoritmo que nos trae locos. Y este programa, Javier, tú se lo quieres dedicar a tu esposa, a tus hijos, lo haces por tus hijos para que no se repita. Y también le vamos a mandar un saludo a Claudia, tu mamá que está en Inglaterra. Es muy duro lo que vas a hablar, pero yo estoy tan agradecida de que hayas venido, porque representas muchísimos hombres que a la edad de 30, 40, 50 callan esto y les va pudriendo porque tienen una herida horrorosa, pero a la vez porque esa persona que les hizo eso cuando tenían 4, 5, 8, todavía sigue ahí. Entonces vamos a situarnos un poquito, Javier, cuéntame. Bueno, pues muchas gracias primero que nada por el espacio, por el apoyo. Yo crecí en una familia católica. Desde muy pequeño, desde mis abuelos, mis padres, todos éramos muy católicos, de esos que cada 8 días a misa y andar en círculos bíblicos y todas esas cosas, ¿no? Entonces conocemos o
principalmente mis abuelos conocen a un padre, al señor José Miguel, porque ya le quitaron el estado clerical. Y algo que le llamaba a él la atención pues era de que mi abuelo nos llevaba a todos a misa, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no? ¿Cuántos hermanos erais? Son 5 tíos. Pues yo soy el nieto mayor y pues en este caso mis primos, pero pues eran pequeños, o sea, todos éramos chicos. ¿Qué edad? Yo tenía más o menos cuando conozco a Miguel como 6 años, pero pues todavía no tenía yo un acercamiento directo con la iglesia ni con él, ¿no? O sea, solamente, y a mí me gustaba ir a misa porque a la salida me compraban un flan con rompope y era muy rico. Entonces, mi abuela igual, a la fecha, mi abuela sigue siendo muy católica, y mis tías. Pasan los meses y pues desafortunadamente mi padre nos abandona. Se va con otra familia. Tengo más hermanos que no conozco, pero pues empieza esa infidelidad. Tenía un trabajo en el gobierno y pues ya lo que me cuentan después es de que pues él siempre tuvo como esa necesidad de tener otra persona, ¿no? Aún estando con mi mamá, pero mi mamá pues como típica mujer mexicana, pues le pasó a varias, ¿no? O sea, era así como que sí, ya voy a cambiar y siempre ese arraigo como de mentiras, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Yo, ¿por parte de mamá? De parte de mi mamá nada más uno, que es 4 años más chico que yo. Entonces, él supuestamente cada 8 días salía de viaje porque trabajaba en el gobierno, hasta que un día a nosotros nunca nos sacaba de vacaciones, nunca nos sacó ni a la esquina, ¿no? Todo lo que viajamos de chicos fue por mis abuelos y por mi mamá. Entonces dejó su computadora y yo pues ya tenía como 9 años más o menos. Estaba yo revisando porque pues había juegos y es esa parte de niño de la tecnología que pues te llama la atención, ¿no? Entonces lo chistoso es que la deja abajo de mi cama, o sea, ni siquiera en su cuarto, y él venía de un viaje que había hecho supuestamente a Estados Unidos. Entonces empiezo a ver las fotos y veo que está con otra mujer y con una niña como de 3, 4 años, que es mi media hermana. Lo descubro y yo pues me pongo a llorar y agarro, así yo chiquito, porque mi mamá ni siquiera entendía, agarro bolsas y le echo toda su ropa y se la echo a la calle. Creo que le escribí una nota, no recuerdo muy bien qué le puse, pero le escribí una nota y se la dejé en la computadora. Entonces llega y... ¿Cuántos años tenías? Como 9 años más o menos. Llega y ve todo eso y se queda así, pues qué onda, ¿no? Y ya mi mamá, no, pues qué pasó, ¿no? Pues que lo descubrimos. Descubrimos las fotos y pues otra vez quería como que aplicar la de las mentiras. No, es que es una compañera del trabajo y tuvo que ir. Pero pues lo chistoso pues es que nada más estaban los 3 en las fotos. Y digo, la cara de la niña pues era la cara de mi papá, ¿no? O sea, entonces... pues no había como que duda. ¿Aceptó que era su hija? No, nunca lo ha aceptado. Hasta el final que ya después vimos su Facebook, pero eso fue ya muchos años después, que sí, que estaba con esta señora y con esta niña. Y fue porque la señora le marcó a mi mamá. Le dijo que si él era casado, porque a ellos les había dicho que era divorciado y que no tenía hijos y que no sé qué. Pero bueno. O sea, estaba teniendo una doble vida de casado, sí, con 2 mujeres. Sí, porque con mi mamá sí se casó bien por la iglesia y por el civil. ¿Pero con la otra mujer? No, supongo que nada más ¿Tuvo era hijas? como... Sí. Como, ¿y la otra mujer dónde estaba? Ella trabajaba con él, me parece. O sea, no estaba en Estados Unidos. No, fueron de vacaciones. O sea, por eso era lo chistoso que a nosotros nunca nos sacó, pero sí, pues sí tenía esa doble vida. Entiendo, digo, yo no lo justifico, pues él tiene sus razones y pues ya él tendrá que algún día explicarlas, ¿no? O sea, ¿por qué ese abandono? Porque ya después nos enteramos que tuvo más hijos. O sea, que no solamente, creo que hay uno que es más chico que yo, como 1 año, y de ahí así como escalonados, son como 6, 7 hermanos, medios hermanos que tengo, digo, solamente, ni siquiera físicamente en foto conozco a esta niña, bueno, y a mi hermano, ¿no? Entonces mi ¿Eres mamá... consciente que a lo mejor tu media hermana lo está viendo este programa? Pues sí, puede ser, igual su familia de él o hasta él mismo, porque nunca nos ha buscado, ¿no? O sea, en esa parte hasta me recuerdo muy bien que nos llevaron al juzgado y la misma psicóloga, mi hermano siempre ha sido muy curioso y le dijo, no, es que porque él se fue con esa señora y que no sé qué, y no sé qué tanto le dijo mi hermano. Y yo hasta me empecé a reír, ¿no? Y el juez pues falló que, o sea, sí les dio el divorcio, pero que se hiciera cargo también de nosotros, pero nunca.
O sea, nunca económicamente ni emocionalmente. No, en ese entonces le fijaron una, ¿cómo le dicen? Pensión de 50 pesos a la semana por niño. O sea, eran 100 pesos por los dos, 400 pesos mensuales y nunca lo dio. Entonces, mi mamá al estar muy mal, me lleva, bueno, a los dos con este sacerdote, pues porque era como el confesor de la familia, porque ya los había ayudado alguna vez con otro tío, con su hermano. Y ahí tú tenías como 9 años, ¿no? Ya iba a cumplir 10, estaba en ese inter. Entonces vamos a Tlalpan, tienen ellos una parroquia ahí en Tlalcoligia, en Tlalpan. Y recuerdo muy bien que yo me quedé en la sala con mi hermano y mi mamá subió pues a platicar con él, ¿no? Sus cosas, todo. Y al final de eso yo le digo a este José Miguel, le digo, oye, te invito a mi fiesta de cumpleaños, porque yo soy de abril. Allá iba más o menos ya, faltaba como un mes y cachito. Y a mí me sorprendió porque nosotros vivimos en el norte de la Ciudad de México, al final ahí en la Gustavo Madero. Y me dice, sí voy. Y yo, pues está bien, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que ese día hasta me emocioné porque hicimos la comida, la cena, pues iba a venir el padre y pues en la familia siempre pensábamos que estar cerca de un sacerdote era bueno. ¿Qué era para un niño de 10 años el hecho de una familia católica, el hecho de estar cerca de un sacerdote? ¿Qué representaba? Pues bueno, en ese entonces y así en esa cabeza. Sí, yo sentía como esa parte de la espiritualidad, de sentir a Cristo, ¿no? De sentir ese amor que pues hasta cierto punto te entregas, ¿no? O sea, te entregas a lo que sea. O sea, tú sientes ese como le dicen, la esencia del Espíritu Santo, porque yo lo llegué a creer. Y una cosa que sí quiero resaltar ahora mismo aquí, que la fe es algo maravilloso. Sí. Y lo digo con un conocimiento porque yo vengo pues de una educación católica, de todas las iglesias que hay en el mundo, la que está haciendo una limpia mayor, como digo yo, de los garbanzos negros es la católica, porque otro tipo de religiones, esto que estamos hablando no podría ser posible, ¿ok? O sea, y también respetar mucho a aquellas personas que tienen esa fe, que la cuiden, que hay gente muy buena, pero que lo que hay que evitar es que los garbanzos negros destrocen el platillo, ¿ok? Esto estamos hablando de una minoría de gente, pero que es importante visibilizar, ¿no? Claro, como niño, que el padre llegue a tu cumpleaños, ¿cómo fue? No, pues increíble, y más que nada porque él siempre estuvo rodeado de jóvenes. O sea, a mí algo que me llama mucho la atención es de que había 6, 7, 8 monaguillos y lo que pasaba con él era que dejaba que te acercaras a él. O sea, hay unos sacerdotes que no, al altar no lo toquen, ¿no? O sea, casi aquí, nada, solo Cristo, ¿no? Y él así como, ponte aquí al lado de mí, el otro acá, tú cerca, o sea, básicamente como el pasaje, ¿no? Dejen que los niños se acerquen a mí, ¿no? Entonces, por esa parte, pues a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, pues llega el día, cenamos, y le digo que sí puedo ser su monaguillo. Pues yo no sabía nada, ¿no? O sea, yo nada más así nació de mí, decirle, ¿sabes qué? Es que me gustaría ser tu monaguillo. Y me dice, pues sí, nada más que el problema, pues es que es de norte a sur. O sea, yo no podría ir diario. Y le dije, bueno, pues, ¿qué te parece si los domingos? Me dijo, sí, sin ningún problema. Dije, órale, pues. Entonces, pues ahí el domingo, fue un jueves, el domingo. Llego ahí a Tlalpan y pues me gustó porque me dieron mi túnica blanca, porque ahí era como por rangos, ¿no? Los principiantes, pues el blanco, y los otros, pues ya era como guinda con el roquete, el blanco. Y yo dije, pues órale, ¿no? Y si tienes un sello adelante, pues es de que ya tienes años, y otro sello atrás. O sea, tenía varios como significados, ¿no? Entonces dije, pues yo quisiera llegar así, ¿no? O sea, y aprender desde pues, lo básico hasta lo más experto, ¿no? Que ya manejar la liturgia, ¿no? Principalmente. Me recuerdo que estuve desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Siempre era así, ¿no? Cada 8 días yo iba desde el norte hasta el sur y me quedaba y me gustaba. Porque yo en algún momento estuve en el seminario también. Estuve en el Seminario Conciliar de México. Y un día así después de misa nos dicen, bueno, él lo dice, ¿qué creen que pues me cambian? ¿No? Y yo así, pero yo me recuerdo así en la primera fila, lo estaba viendo. Y se empieza a despedir y yo dije, no, pues ¿a dónde se va, no? Dice, no, pues me mandan a Progreso Nacional. Dije, wow. O sea, yo estaba así increíble, incrédulo
Y dije, pues ya no me voy a tener que desvelar tanto, ¿no? O sea, ni estar viniendo así desde allá hasta el sur. ¿Por qué? Porque estaba más cerca, estaba A al 10 ladito de casa. minutos, casi, ¿no? Entonces, pues ya hicimos todo el cambio, todo el trámite. Entonces, en ese inter, recuerdo que él habló con mi mamá y le dijo que qué le parecía si él se hacía cargo 100% de mí en cuestión de escuela, de gastos, y pues ella que se dedicara a mi hermano, porque mi mamá pues en un tiempo estuvo muy afectada por lo de mi papá. Entonces, pues así fue. Me meten a la escuela, a la secundaria. Empiezo yo a estudiar en una escuela católica. Fue un cambio así de 360 para mí, porque yo venía de una escuela pública y pues él... ¿Cómo es una escuela pública en comparación con una escuela católica privada, verdad? Sí. ¿Cómo es? Cuéntame. Pues es un cambio así, por eso digo 360, porque pues yo no tenía así como un grado muy grande de matemáticas o del inglés a mí me costó mucho trabajo adaptarme, principalmente a la escuela. Porque el nivel era sí, mucho más alto. Mucho más alto, sí. ¿Qué tipo de escuela era? Porque dentro de la iglesia están los jesuitas. Eran lasallistas. ¿Qué era? Lasallistas. Lasallistas. Entonces... ¿Los lasallistas son distintos a los jesuitas? Sí. Como para una persona que no entiende... Son órdenes religiosas. Por ejemplo, pueden ser los agustinos, que son los de San Agustín, los franciscanos, que siguen la vida de San Francisco de Asís, los escolapios, que siguen la vida de San José de Calasanz. Los hermanos de La Salle son como una tipo mezcla, porque ellos no son sacerdotes, sino ellos son como monjas, pero en hombres. Ellos tienen los mismos votos de obediencia, caridad y servicio, pero sin el sacerdocio, sin la imposición de manos. Porque decía San Juan Bautista de La Salle que él preferiría que estuvieran en los colegios que dando misa. ¿Entras lasallistas? Empiezo la secundaria, empiezo cosas nuevas, como te digo, para mí, y estuve todo ese tiempo bien, hasta que empezó ahora esto de los abus. Él buscaba siempre como tiempos muertos dentro de la iglesia, porque él era el párroco. Entonces siempre de 1 de la tarde a 5 la iglesia estaba vacía propiamente. Y en esa iglesia en particular la oficina está en una parte, la iglesia y la casa de ellos en otra parte, porque ellos son de una orden religiosa. Ellos viven en comunidad, pero da la casualidad que los dos padres que tenía como de... porque se le llama vicario, el otro es como el encargado de la casa y él que era el párroco el de la iglesia. Entonces recuerdo que él jugaba mucho, ¿no? Jugaba que te agarraba las piernas, ¿no? Te apretaba, pero de repente se le iba un poco mal la mano, de repente como que, ay, perdón, ¿no? O sea, como que ese tipo, porque a mí me decía flaco, yo estaba más delgadito. Me decía, oye, flaquito, que no sé qué, y entonces la primera vez que se propasó un poco más estábamos en la oficina y fue que me empecé a tocar. Aquella parte privada, vamos a ver. Sí. Y desde ahora, para que no nos corten, sí. La grabación es, cuando hablemos de tocamiento, te estás refiriendo a esa parte privada barrada. Empezó así, como te digo, pues a tocarme y mi reacción natural fue del miedo. O sea, yo en ese momento me paralicé, pero él decía que todo estaba bien, porque él siempre me decía que él era mi papá. Él decía que, y todavía cuando consumó ya la primera vez, él me dijo hasta un pasaje de la Biblia, ¿no? Que yo era su hijo muy amado, en que en él tenía puestas todas sus complacencias. Entonces, solo para ponerle contexto a alguien, un niño a los 9 años que es abandonado por su papá encuentra a otro adulto que no solo lo acoge, lo adopta, quiere lo mejor de él, lo educa, y tú ya estás en ese ambiente, ya no estás con tu madre, ¿no? Sí, o sea, yo vivía en mi casa. Pero estás todo el día en la escuela. Y llega un día en que esas cosquillas van hacia una parte específica de tu cuerpo. Exactamente. Y emocionalmente, ¿qué sientes? Al principio fue confusión, porque yo no sabía o yo no tenía la directriz de decir eso está bien o eso está mal. Porque yo lo que pienso es de que todo el tiempo me estuvo estudiando hasta donde yo podía llegar y hasta donde él podía llegar. En el sentido de que él, por ejemplo, me tocaba y se esperaba un tiempo, como para ver si yo le decía algo a alguien. O sea, como que, pues sí era muy listo, ¿no? En ese sentido. Porque yo lo he referido, yo sé que no soy su única víctima. ¿Cuántos años tenía él en aquella época? En ese entonces ya tenía como 48 años. Al momento que hace eso la primera vez, pues yo como que entré en un miedo porque yo nunca había sido nervioso en el sentido de que me sudaran las manos
o estuviera confundido o no supiera qué hacer, porque él llegó a jugar tanto con la espiritualidad, porque él me pudo haber dañado en la noche y en la mañana ya estaba dando misa. O sea, ese era el grado de perversión que él tenía. Y es la primera vez que hablo así como tan abiertamente de eso, porque siempre lo que yo sé que tengo son como gatillos, ¿no? Hay veces que pasa, no sé, por ejemplo, que me abrazan por atrás y eso es algo que yo detesto, porque recuerdo muchas veces todo lo que pasaba, o cómo es que se metía en la cama en la noche y así como si fuera yo, pues yo lo he dicho, ¿no? Como si yo fuera quitaba la ropa y yo estaba tan manejado en ese sentido que yo ya no hacía nada. O sea, esa primera vez se produjo un cortocircuito en ti, emocional, sí, ¿no? Yo ya perdí totalmente como que las ganas de vivir, si se podría decir así, porque yo no entendía. Hasta cierto punto yo no sabía qué hacer. O sea, yo quería como que decirlo, pero a la vez decía, ay no, pero pues a lo mejor no está mal, ¿no? Puede ser que esté bien porque pues él me está diciendo que es como mi papá. Y a mí me decía, hijo, digo, yo te puedo enseñar los correos electrónicos, te amo, hijo, cuídate, que te vaya bien, échale ganas a la escuela, o sea, ese tipo de doble vida que también que él llevaba. Entonces, después de esa primera vez en el que hubo tocamientos, pero no lo llevó hasta el final. No. O sea, te tanteó. Exactamente. Ahí tú ya tuviste un cortocircuito emocional. Exactamente. Ahí se quemaron unos cables. Que ya ha sido muy difícil reparar. ¿Cuándo es la siguiente vez que lo hace? Vamos a ver cómo ese tipo de personas maneja la situación. Esperó varios días a ver si decías algo como... Sí, como 15 días más o menos. Porque él me hizo creer en algún momento que yo era especial. O sea, eso es algo que siempre he tenido porque yo como que era el consentido, se podría decir así. O sea, ¿cómo elaboran ellos esa estrategia para que tú no digas nada? Esa primera vez me estimuló sin llegar a yo a poder terminar y él también se tocó en ese momento. Entonces para mí sí fue muy confuso esa parte porque yo todavía no estaba experimentando esa parte mía privada. Claro. Sino yo estaba... ¿Eras niño? Entrando a la adolescencia, exactamente. Entonces ese mismo día me lleva a una tienda, me compra ropa y hasta comimos un helado, me parece, ¿no? Porque él sí terminó, si se podría decir así. Pero a mí en ese momento como que yo entré en confusión porque a mí me dio hasta asco, porque dije no. Me dijo no, y es que hasta me lastimó ese día de tan fuerte que me está, porque él quería tener ese fin, no sé, como que yo creo que eso era su premio en su mente, claro está. Entonces yo sí me saqué mucho de onda y digo que me lleva a la plaza a comprar ropa. O sea, imagínate la mente de un niño solo poniéndome en tu lugar de decir, este es el hombre que me salvó, el hombre que no me abandonó como mi papá, y de repente le ves haciendo eso, que es algo inexplicable. Sí, pero él decía que eso era algo natural, que eso lo tenía que hacer porque éramos hombres. Que al final, porque él siempre decía que él no era gay, ¿no? O sea, él decía, no, a mí también, yo hasta tuve novia, me dijo. O sea, me platicaba según sus historias. Esa explicación no te lo dio en ese momento, ¿no? En ese momento, ¿qué explicación te da? Ninguna. Él era así como que, nada más así como, es que tienes que terminar también para hacerlo al mismo tiempo. Y yo, digo, ya ahorita lo comprendo yo y claro. digo, no, o sea, eso es... ¿Cómo? Entonces me estás haciendo daño. Exactamente. Y van a comprar la ropa. ¿Cómo fue? Fuimos ahí a una plaza cerquita, apurados porque teníamos ya la misa encima, la de la tarde, porque él le daba la de las 7 de la noche. Y así como si no hubiera pasado nada, porque ya habían llegado 2, 3 muchachillos que siempre andaban con nosotros y como que platicando, ¿no? Ay, pues vamos por un helado, tranquilos, no pasa nada. En misa, y a mí me daba mucho cringe en ese entonces, bueno, ya lo entiendo. Porque antes de la consagración ellos se lavan las manos, ¿no? Y decía, ay, Señor, ¿y cómo decía? Perdóname por todos mis pecados, quede yo limpio como una nieve, no sé qué. Y yo me le quedaba viendo, decía, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo esa parte de... Eso es a mí lo que también me hacía cortocircuito, de yo poder verlo y él te podía regañar y a la gente y a sus amigos y todo. Y yo decía, ¿cómo, no? O sea... Pero bueno, en ese momento pasaron unos días, yo empiezo a descender en la escuela. Ese fue como que el primer síntoma. Empiezo a volverme muy rebelde en ese sentido y empiezo a bajar en la escuela. Porque veo las boletas y pues sí, porque tienen gráficas. Entonces mi gráfica iba así, de repente, ¡pum! Y así estaba como en altos y bajos. Y empiezo de rebelde, ¿no? A querer salir. Yo, o sea, sí quería estar, una parte de mí quería estar con él, pero yo prefería estar en la calle.
O sea, irme a la plaza, irme a caminar o llegar de la escuela, hacer mi tarea e irme a mi casa. Porque yo pues hasta cierto punto ya tenía como que terror. De hecho yo mucho tiempo tuve miedo de quedarme solo con él. Pero pues él te hacía creer como que todo estaba bien. O sea, después de esa primera vez, Pasaron... ¿cómo vuelve? Empezamos a platicar y me empieza a preguntar así cosas como de las mujeres, ¿no? ¿Qué me parecían las mujeres? Que si yo ya tenía novia... O sea, pero todo esto lo hacía usando el sacramento de la confesión. ¿Cuándo te confesaba? Sí, exactamente, porque yo me tenía que... Ese era como un requisito para yo poder estar con él, tenía que confesarme cada 8 días. Y con él. O sea, yo no podía confesarme... O me decía, o vete allá a la basílica, ahí es donde nadie te conozca y ahí confiesa. Dice, pero ¿qué más puedes hacer? O sea, mejor yo te confieso, no pasa nada. Y me absorbía mis pecados, supuestamente. Entonces... Pero... Tú, cuando hablabas en la confesión, yo no le decía nada. No le decías nada. No, yo nada más así como, ay, me porté mal, no sé, me salí de una clase, cosas así, ¿no? O sea, como muy básicas. O sea, no le decías... No, yo nunca le tuve confianza en ese sentido, ni como sacerdote. O sea, yo tengo amigos sacerdotes que a la fecha les sigo hablando. Y no es que yo ya no crea en Dios, o sea, yo lo siento y lo amo y todo. De hecho, es más, yo no odio ni a la iglesia. Son los garbanzos negros. Exactamente. En España se dicen garbanzos negros, aquí no sé si se dicen negros o pochos, o sea, los garbanzos malos. Exactamente. Pero tampoco no es que me nazca ir a misa. O sea, yo estoy bien así. Que lo asocias a mucho sufrimiento. Pero yo, como yo lo he dicho, yo tampoco no odio a los sacerdotes. Yo tengo amigos curas, ¿no? Entonces, y buenos curas. Pasa el tiempo y me invita a Tlaxcala, porque él era oriundo de Tlaxcala. Allá vive toda su familia. Y pues son como 8 o 9 hermanos, me parece, más o menos. Él era sacerdote, un médico y así. Entonces me invita a la casa de su mamá, pero él tenía su cuarto como que aislado. O sea, estaba la casa de su mamá de un lado y arriba tenías que subir en las escaleras y era su cuarto de él. O sea, como que de juventud, no sé, pero ahí tenía su cuarto. ¿Tú cuando ya ibas a esa casa ibas con miedo? Al principio no. Al principio era así como que porque íbamos con gente. O sea, porque siempre andábamos con 2, 3 chamacos igual. Aquí lo que se me hacía raro, que había uno que es como 5 años más grande que yo, que él prácticamente estuvo con él desde chico, porque el patrón que él buscaba era de que o su papá fallecido o que no tuviera papá, que él era los que él apoyaba. Porque digo, no fue el único, hay varios que también les pagaba la escuela, a uno les pagó su carrera, así. O sea, porque si tú preguntas quién era esta persona, todos te dan buenas referencias, ¿eh? Y a la fecha, yo cuando lo denuncio, busco a esta persona y le digo, oye, yo sé que a ti también te pasó. No, a mí no me hizo nada. Y yo no voy a hablar. Y que no sé qué, ¿no? Se respeta, ¿no? Pero al final, pues yo nada más sigo el patrón. Digo, te iba a preguntar, o sea, desde esa primera vez que pasa, piensas, a lo mejor ya no vuelve a pasar nunca. Exactamente, digo, a lo mejor pues ya, ¿no? O sea, se le quitó la curiosidad. Exactamente, ¿no? Porque pues como digo, había varios, yo no era el único, y dije, pues a lo mejor pues ya, ¿no? Porque hasta cierto punto en algún momento llegué a creer que él pues tenía una mujer por ahí, no sé. No, pero nunca lo vi. Llegamos ese día a la casa, allá a Tlaxcala, y la primera noche todo bien, ¿no? Todo bien, porque había 2 camas. Me dice, no, tú quédate en una, yo me quedo en otra. Porque qué alivio para ti, ¿verdad? Sí, bastante. O sea, te volvió a nacer como la esperanza. Exactamente, la confianza, ¿no? Pero al otro día, pues cambió totalmente. Porque como que yo ese día me acuerdo que hasta iba a salir con sus sobrinos, porque era más o menos somos de la edad. Íbamos a ir al parque y me dijo, no, quédate porque necesito que me ayudes a hacer unas cosas ahí en el cuarto y necesito mandar unos correos porque era el hombre ocupado siempre. Dije, bueno, nos quedamos toda la tarde, creo que comimos, subimos y ya me dijo, no, pues ya es hora de dormir. Me dice, báñate, no te has bañado. Y yo, pero le digo, no, porque está haciendo mucho, no te tienes que bañar. Y ya, pues el baño estaba bajando unas escaleras, ya me baño, y ya subo y me cambio y todo. O sea, pero como que yo aparte, no es que te pones la toalla, te pones tu ropa interior y así. Y cuando subo él ya estaba en calzones, o sea, en playera y ropa interior. Y me la quedo viendo. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, ya no vamos a hacer. No, ya vente a acostar. Pero me dice, acuéstate conmigo. Dice, porque hace mucho frío, dice, para calentarnos. Y yo, pues bueno, o sea, yo no tenía voluntad, ¿no? Que a mí me costó mucho trabajo
encontrar ese sentido de voluntad y de pertenencia. Pero bueno, eso ya fue después. Esa noche me acuerdo que me empieza a besar en la boca y lo recuerdo y hasta me da como un poco de asco, ¿no? Ya a estas alturas yo lo veo así y digo, no estuvo bien, ¿no? Pero también es bueno contarlo. Me empieza a besar en la boca y otra vez me empieza a tocar. Hasta que como que veo que se calma, me volteo y es cuando me abus la primera vez, cuando ya hay contacto mi parte con su parte, ¿no? Ese día recuerdo que empecé como que de líquido rojo, así bastante. Te hizo heridas. Y en ese momento yo agarré así todas mis cosas y le dije que me llevara a mi casa. Yo no podía ya, o sea, yo le dije ya, no soporto, no aguanto, no quiero estar contigo. No, pero que no pasa nada, que mira, que es algo normal. Es algo que los papás hacen con sus hijos. Digo, eso me costó mucho trabajo traducirlo al día de hoy con mis hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo dije, yo estaré tonto de la cabeza si yo me atreviera a pensar siquiera eso, ¿no? O sea, yo lo veo ya al día de hoy. Y le digo, no, pero es que eso no hacen. Me dice, ¿y tú cómo vas a saber si tú no tuviste papá? Y me dice, yo te lo digo porque yo ya sé cómo son las cosas. Pero le dije, no me importa, quiero que me lleves a mi casa, quiero ir a México, le digo. Esa es la última palabra que quiero estar con mi mamá. Me dijo, pero es que ya es tarde, no me importa, si no déjame en el camión a ver cómo, pero yo era un niño, ¿no? Le digo, pero yo, porque digo, también he sido muy movido desde chico, ¿no? O sea, para aquí, por todos lados. Nos regresamos así, no me dijo nada, no me habló en todo el camino, me acuerdo que hasta iba cantando. O sea, porque le gustaba mucho un cantante, iba cantando y todo, y ya me deja en mi casa y me dice, nos vemos mañana. No, yo te aviso. Pasa un tiempo, pero yo en ese momento como que me recluí en mí mismo, porque yo no sabía qué había pasado. O sea, yo hay muchos recuerdos que tengo como que bloqueados y de repente pasa y me acuerdo, ¿no? Como hace unos días estábamos hablando unas cosas y me acordé de algo así, de un detalle que no lo recordaba, pero fue porque lo tuve que ir a revivir. O sea, tuve que ir a revivir en donde pasó todo y le dije a la persona, le digo, mira, es que aquí estoy, el otro, le digo, fíjate, no me acordaba, ahorita me acordé. Así como ese tipo de detalles, todavía los tengo así como que muy... Y cuando ese tipo de detalles aparecen, ¿sientes la misma sensación? Al principio sí. Digo, ya ahorita con la terapia, con el doctor, porque también voy al neuropsiquiatra, me ha ayudado muchísimo, ¿no? A descubrir qué es ese gatillo que detona y a mí me despierta algo, ¿no? Porque sí, hay veces que yo lo he dicho, yo ni me quiero levantar de la cama, la verdad. Y muchos dicen, no, es que eres como un parásito, pues, pero no, la verdad, o sea, yo he recibido mucha crítica en ese sentido. Porque no saben, no entienden. Yo les voy a poner un ejemplo para que la gente entienda y pueda ponerse un poquito en tus zapatos. Yo no sé si a veces cuando vuelves a la Navidad y vuelves a la casa tuya de tu hogar, hay gente que dice, es que de repente me da un sentimiento de tristeza muy grande, o un sentimiento de alegría muy grande, o el olor de una comida de mi abuela me lleva a revivir, pero revivir y emocionarte exactamente como te emocionaste de niño. Bueno, si eso te pasa con un acontecimiento que no es tan intenso, ni negativo ni positivamente, cuando has vivido un acontecimiento horroroso, te viene de vuelta, te regresa absolutamente todo con la misma intensidad. Y aunque tú seas una persona adulta, quien reacciona es ese niño dentro. Y es dificilísimo. Sí, no, y al día de hoy es muy difícil, como te decía antes de entrar. Hay veces que yo me despierto todo mojado, que me hago pipí en la cama a mis 31 años, ¿no? Y eso es algo que me ha costado muchísimo trabajo poderlo superar. Afortunadamente tengo un buen médico, una buena médica, un buen psicólogo que es muy acertado, ¿no? Y me ha aprendido a conocer porque ha sido a base de un esfuerzo tremendo, ¿no? Y más que nada yo no me doblo por mis hijos y por mi esposa, claro, pero más que nada por ellos, ¿no? Ver esa mirada y decir, pues es que ustedes tienen derecho a todo. Esa noche, claro, sigues manchando de rojo la cama. Exactamente. Mi ropa principalmente. ¿Y tu madre lo nota al día siguiente? No, porque tiré yo todas metí en una bolsa. O sea, yo era muy hábil en ese sentido. Lo guardé abajo de la cama y me esperé porque mi mamá se iba temprano a trabajar. Entonces, el único que sí se dio cuenta fue mi hermano. Pero mi hermano, a la fecha, mi hermano tiene muchos bloqueos. A mi hermano le ha costado muchísimo trabajo salir
porque si yo le platico esto a él, él sufre y mi hermano está muy retacado en él mismo. O sea, está escondido en él mismo, porque a mi hermano para que llore le cuesta un trabajo y se enoja y se traba, porque nunca ha podido como que salir. Digo, y es un gran profesionista y un hombre muy trabajador, pero esa parte le cuesta. Digo, y es también que a veces yo sentía culpa por eso. Y hasta que pues yo le dije, perdóname hermano, porque tú no tuviste que haber pasado, porque vivió eso y luego vivió otras Más etapas cosas. mías que no estaban bien. Pero regresando a esa parte, pasaron 2, 3 días hasta que me dice mi mamá, oye, ¿por qué no has ido allá? Le digo, no, es que está muy ocupado y ahorita tiene la visita del obispo y no va a poder, no lo voy a poder ver. Pero yo seguía en mis tiempos libres, yo era mucho de cantar. Me gustaba mucho cantar. En ese entonces apenas estaba como que naciendo esta plataforma. Y recuerdo mucho que a mí me gustaba un cantante regional y me empezaba él a buscar, a mandar mensajes de texto, porque en ese tiempo eran textos, y a decir que por qué no iba. Luego me llevaba como que comida, o sea, fruta, despensas, y yo me quedaba así como que... O sea, sí la recibía, pero yo no quería salir. Y yo, es más, no quería ni ir a la escuela. O sea, estaba así como en esa, porque como que en la adolescencia todos lo asociaban, decían, pues es que es la edad. O sea, ya tenía 10, 11 años y empezaba como que, no, pues es que está ahorita en la edad. bueno, ¿no? todavía te quedaba un poquito para la adolescencia. Pero lo asociaban así como eso, que, ¿no? Exactamente. Hasta que pues yo sigo yendo a la escuela y un hermano como que se dio cuenta, un hermano de La Salle, muy mi amigo que ya falleció también. Me empieza, porque él conocía a esta persona, a José, y me dice el hermano, así me la soltó. Me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, nada, ¿por qué? Me dijo, es que mira tus calificaciones, es que no eres el mismo. Dice, porque yo me metía porque él era el director general, yo me metía a su oficina y me comía sus galletas, por ejemplo, ¿no? Me dice, tiene meses, dice que no has venido, o sea, ¿qué te está pasando, no? O sea, empezaste muy bien y pues me preocupas, dice, más que porque seas un alumno más, pues me preocupas porque pues te estimo, ¿no? Y pues dime lo que te pueda pasar y yo te puedo ayudar. Nada, hermano, seguro, me dijo, ¿te está haciendo algo Miguel? Le digo, no, ¿cómo cree? O sea, ya se le olía a él. El hermano sí. Y yo siempre paré esa barrera así como que empezar como que a fingir. Yo decía que era un actor en diferentes escenarios. ¿Y por qué un niño finge? ¿Por qué fingías? Pues yo creo que por ponerme una máscara, más que nada. Una máscara de que yo estaba bien. Porque a la par, Miguel me usaba como decir, miren, este es el becado que tenemos, es un gran muchacho, estudia, va muy bien en la escuela, para que pues él pudiera conseguir de alguna otra manera también fondos, porque éramos más muchachos que en ese entonces, como terminamos como a 6, 7, les terminó pagando la escuela. Unos más chicos, otros más grandes. Pero yo ya no lo veía así como un gran héroe, sino ya era como que, pues ya tengo que estar aquí porque, y aparte de todo, si yo volteaba a ver a mi mamá, pues yo decía, pues es que aquí no voy a poder hacer nada. O sea, también yo en ese momento dije, pues me tengo que aguantar, al final, pues eso hace un papá con un niño. Porque, como te refiero, él siempre usaba esa táctica de que no, pues todo está bien, no te va a pasar nada, yo siempre te voy a cuidar, sobre mi cadáver, nadie se va a meter contigo. Y en ese momento también empecé a experimentar mucho bullying en la escuela, porque pues decían que yo era novio del padre, o sea, puras tonterías, ¿no? O sea, pero la gente lo decía. Sí. Bueno, mis compañeros de la escuela. O sea, porque todos se daban cuenta. Decía, es que un padre, un sacerdote, no hace todo ese tipo de cosas. ¿Y qué hacía de cara a la gente en público para O sea, de que él iba, que él estaba pendiente de mí, porque todos, o sea, sabían que no tenía papá. Y digo, como esa escuela, pues sí tiene un estatus un poquito más alto económico. La Salle, ¿no? Sí, pues sí hay gente que es de dinero y pues se da cuenta. Y hay gente muy buena y hay gente también muy mala, ¿no? O sea, que nada más te quiere estar molestando. Entonces es cuando yo, así una vez, lo imaginé solamente, no lo llegué a hacer. Pues dije, ¿qué pasa porque en ese momento, no sé qué estaba yo haciendo, buscando en unas cosas y me encuentro una navaja de doble filo, de doble hoja, no sé cómo le dicen, de afeitar. Y dije, ¿qué pasaría si ya termino con todo esto? O sea, mi plan era así como que ya cerrar el círculo y decir, ya, o sea, yo ya no quería vivir porque yo me sentía manchado y yo lo he dicho igual públicamente,
que yo sentía que era como una prostituta, porque siempre que hacía eso él, me compraba cosas. O sea, siempre era tratar como que ese mal con esas cosas, hasta que me da apendicitis. De ahí, ¿cuándo vuelve a retomar Como a los 15 el días, abuso? más o menos. O sea, ¿estuviste 15 días después? No, perdón, que me vuelve a buscar 15 días y yo estuve 3 meses fuera de él. Si no es que hasta que me busca, y lo tengo que buscar porque hay que renovar la beca. ¿Mantienes una distancia Sí. en el que no tiene acceso físico a ti, vamos a hablarlo así, aunque emocionalmente está todo el rato allá? Sí, y es cuando tienes que renovar tu beca, cuando... Yo lo tengo que buscar porque al final era el que pagaba la escuela. Y entonces... Entonces es cuando yo lo vuelvo a ir a ver. Tengo que ir allá a su oficina y platico con él y me dijo, pues regresa, dice, ya no va a volver a pasar, dice, es algo natural porque eso te va a servir, esto también es muy claro, para cuando estés con una mujer. Y yo, ¿cómo? Sí, me dice, tú tranquilo, dice, poco a poco te voy a ir enseñando cosas, dice, que te van a servir. Entonces dije, bueno, está bien. Regreso. Estaba... ¿Te da la beca? Sí. Digamos que se renueva. puedes otros 6 meses más, Exactamente, ¿no? Se renueva, todo bien, volvemos como que a ese de que yo empiezo a volver a ir y me da más responsabilidad y me vuelve el jefe de los monaguillos en ese momento. Y pues dije, bueno, pues como que ya había encontrado algo que me gustaba, porque sí, siempre me gustó mucho la liturgia en ese sentido, y pues dije, bueno, estaba con todos los chiquillos y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de que ya hay más. O sea, de que ya hay más niños que están... ¿Cómo te das cuenta? Porque eran los que estaban directamente con él. Pero yo como que era el elegido, pero también estaban ellos como el de repuesto. ¿Y cómo lo notas? Porque eran las mismas actitudes que tenía conmigo. O sea, yo sé que del principio, cuando yo llego, había 2 que ya son mayores, muy mayores más que yo. Y yo me doy cuenta al final porque fue el mismo proceso. Cada uno de su papá falleció y el otro pues nunca estaba, ¿no? Entonces a uno le paga el TEC de Monterrey en Monterrey y al otro le paga una medicina en otra universidad. Y pues, pero yo me doy cuenta de algo muy curioso, que cuando ellos terminan se desaparecen de su vida. Ya no le contestaban el teléfono o lo iban a ver muy a regañadientes. Entonces digo, pues ellos sacaron de alguna otra manera ese provecho porque al final pues ya los había dañado. Pues dijeron, bueno, vamos a por lo menos sacar esto. Y son personas ahora súper exitosas. Me imagino que sí. Sí, el uno es médico y el otro... Y además venían de un nivel socioeconómico bajo también, o sea, dentro de esa escuela privada había cierta gente con un nivel socioeconómico bajo que adquirían esa educación y esas becas. Y pues se las pagaba, ¿no? O sea, entonces, y tú también veías que los que te seguían eran el mismo perfil. Estaba empezando el mismo esquema. Había otros 3 que igual les terminó pagando la escuela, pero hay un detalle que regresamos a Tlaxcala porque ya era más común que lo hiciera en la oficina. O sea, pasaron unos meses igual, no recuerdo bien cuántos. ¿Y tú ahí pensaste ya no va a volver a pasar? Sí, ¿Te volviste a confiar? Y más que confiar, lo volviste a negar, ¿verdad? Los niños lo niegan. Exactamente. O sea, recuerdo que esa vez me dice, oye, necesito que me ayudes algo en la oficina, que no sé qué. Y dije, pues ya no se me hizo extraño porque ya había pasado tiempo, ya me había quedado yo solo otra vez con él, no había pasado nada. Pero ahora él usó otra táctica. Ahora no fue tan como que al grano, sino fue que me empieza a besar otra vez en la boca. Pero es que cuando pasaba ese tiempo, porque muchos dicen, es que ¿por qué no hacías nada? ¿Por qué no le pegabas? Pero en ese momento te paralizas. Te pones, bueno, yo me ponía tieso porque él hasta me metía la lengua en la boca y yo me quedaba así nada más. O sea, como que él quería que yo fingiera como si, no sé, fuera como ser correspondido en ese sentido, ¿no? Porque yo lo veía porque se frustraba. O sea, lo que te decía hace ratito de que nunca pude terminar, él se frustraba. Decía, no, es que ¿por qué? Mira, es así, que no sé qué, que no sientes nada. Entonces se empieza Estabas paralizado, ¿no? Sí, exactamente. Voy a explicar algo que es importante porque la gente dice, ¿cómo? Miren, los animales porque somos animales racionales, espirituales. Tenemos 3 maneras de reaccionar ante el peligro. Normalmente cuando somos adultos, nuestra manera es pegando, o atacando, huyendo, pero cuando la situación es demasiado grande y tú físicamente no te ves capaz, ¿qué hacen los animales? Se hacen los muertos. No sé si han visto los insectos que se hacen así y se quedan quietos, porque saben que no pueden luchar contra ese animal que les quiere comer, pero si se hacen el muerto, pues es más difícil.
Entonces, la reacción que tienen muchos niños, que dice la gente, ¿cómo es que podías haber hecho nada? No, te quedas completamente congelado. Es una reacción de no tengo vida. Y esa es la reacción que tienes, que te friseas completamente. Sí, me quedo paralizado, como te digo, me metí hasta la lengua y yo me quedaba así. O sea, no me ponía duro, pero pues, por lo menos con la boca cerrada. Y ahí es cuando él usa otra táctica, en lugar de ir directo al grano, me baja, recuerdo, mi pantalón, pero con su boca. Entonces, porque él me decía, mira que no sientes nada, y no, o sea, anatómicamente sí tenía una erección, pero así de que tú dijeras algo que disfruto, por ejemplo, con mi pareja, no. Claro, porque hay algo que es el reflejo. O sea, si tú te dan con un golpe aquí, la pierna se eleva, ¿no? Y entonces hay ciertas partes que cuando las estimula reaccionan, pero no necesariamente eso involucra placer. Exacto. Pero cuando lo vives... Es cuando, sí, pues cuando pasa. Entonces lo empieza a hacer, pero yo empiezo a notar que ya no fue tan agresivo. O sea, como que cambió 360 su táctica. En lugar de ir directo, fue así como que trato a ver si te gusta, bueno, yo lo entiendo así, para que ya después, cuando yo quiera, te lo haga, disfrutes, se podría decir así, y ya después ya no te cueste tanto trabajo como que entregarte. Porque al final, pues yo no tenía voluntad propia. O sea, mi voluntad me la robó totalmente desde que hizo eso. Y eso es algo que siempre va a estar marcado. O sea, yo como le decía a otra persona, le digo, es que mira, le digo, yo desde que viví eso, yo no soy el mismo. Desde ese momento yo no he podido tener una noche placentera de sueño. O sea, porque digan lo que digan, o independientemente de cualquier cosa, aunque tome medicamento, lo que sea, no lo vuelves a vivir. No vuelves a... O sea, yo he querido decir, yo veo, por ejemplo, veo mis fotos de niño y digo, ay, ¿por qué no? O sea, yo me acuerdo que era muy así, o sea, era muy divertido, me gustaba mucho estar con mis abuelos, me gustaba ir a la playa, cosas así que yo podía decir disfrutaba. Y a raíz de esos eventos, o sea, sí disfruto la vida, pero ya es diferente. Exactamente, ya no me siento como si estuviera muerto. Haz de cuenta, pero tienes que seguir caminando, como un zombie, ¿no? O sea, sí estás viviendo, estás coexistiendo, pero para mí algo que me duela mucho o que me cueste mucha felicidad, desde ese día como que enterraron a ese Javier, porque yo se lo decía a mi mamá en algún momento cuando caí en las drogas, por ejemplo. Le decía, es que yo quisiera ser ese niño, porque yo le decía mielecita a mi mamá. Yo quisiera ser tu mielecita otra vez. Mi mamá, pues es que lo eres, que no, pero, o sea, aunque me lo digan todos, no, o sea, en ese momento tu mente no reacciona. Bueno, entonces usa esa táctica nueva y yo empiezo como que, no a disfrutarlo, nunca lo disfruté, pero yo empiezo como que decir, bueno, ya no es tan agresivo, ya no me va a infringir dolor, porque al final de todo te acostumbras. Ya no voy a manchar de rojo. Lo vuelve a hacer en esa misma semana, porque te digo que buscaba así como en tiempos muy específicos y muy muertos. O sea, donde sabía que nadie iba a entrar, donde sabía que no pasaba nada, donde sabía, por ejemplo, que salían de viaje los otros dos padres, pues me decía, si quieres quédate aquí en la casa, te quedas en otro cuarto. Nunca lo caché viendo así cosas que no debería, pero simple era así como que, o sea, me decía, quédate y yo ya sabía lo que iba a implicar eso, ¿no? A veces le decía, no, es que no puedo, es que tengo que hacer cosas o qué sé yo. Entonces pasa el tiempo y ya lo vuelve a hacer, pero noto que yo ya no sangro. O sea, sí, muy poco. Pero ya no. Pero ya no sangro. Pero empiezo a tener problemas intestinales. Se atraviesa que me tienen que operar. Me da apendicitis porque estuve, porque él tenía un doctor de cabecera. Entonces siempre era con él, no me llevaba con alguien más. Digo, yo no sé si el doctor también sabía o no sé, pero siempre era con ese médico. O sea, nunca... ¿Tú crees que no lo sabía? No tengo, o sea, no lo podría hacer. No. Exactamente. Cualquier doctor de cabecera siempre tiene que ver si el menor tiene algún tipo de herida o una mancha roja alrededor de toda esa zona, porque eso es una clara sospecha. No, y más que nada porque en esa semana en particular, cuando se me inflama el intestino, él me hizo varios estudios, me sacaron sangre, me llevaron al hospital y me tienen que operar. Entonces, yo al no tener ningún tipo de seguro médico, ni IMSS ni nada, me operan y me dicen, no te preocupes, yo lo voy a pagar, tú tranquilo, quiero que estés bien, no quiero que te pase nada. Me internan de emergencia porque ya se me había reventado y me recuerdo que ese día, bueno,
No lo recuerdo porque yo no reaccioné hasta el otro día. Pero me dijo mi mamá, no, pues él se quedó contigo toda la noche. Me recuerdo que eso sí lo recuerdo. Despierto y lo vi ahí acostado. Y ya me dice, no, dice, tranquilo, porque me andaba del baño. Me dijo, no, yo te llevo. Me estuvo cuidando. Me dejó una persona para que me cuidara todo ese mes que estuve en recuperación, porque como me abrieron, pues sí fue un poquito difícil. Entonces ahí le paró, digo, afortunadamente, lo agradezco, ¿no? Que digo, no me gustó que me hayan operado, pero agradezco que por lo menos un tiempo pues se detuvo, porque sí, pues yo tenía la herida y de hecho no fue ni tanto, fue como 2 meses más o menos, lo vuelve a hacer y se me infecta la herida. Entonces me tienen que, bueno, no me cosieron, pero sí fue muy doloroso porque te limpian así como esté. Pero por eso digo, no sé si el doctor tenía conocimiento porque al final pues él todo lo hacía. O sea, me daba gripa, me llevaba con él. Cualquier tema siempre era con él. ¿Y ese doctor está vivo? No, creo que ya falleció en la pandemia, me parece, porque tenía su consultorio ahí por la iglesia. Pues siguen pasando fueron más o menos, que yo recuerde, como de 60, 80 veces que lo hizo. Pero yo ya no tenía Ya te habías... Sí. Te habías rendido. Ya... Sí, no es que hasta que llega un sacerdote nuevo a la comunidad, pasaron como un mes más o menos. Digo, yo ya estaba más grande, fue como en el 2011 más o menos, y se da cuenta de todo. Se da cuenta y porque él refiere, y eso lo supe apenas hace un mes, que 2 víctimas ya se habían acercado a denunciarlo. Y fue por eso que él me confronta. Pero lo hizo de una manera tan agresiva que yo en ese momento mi reacción fue defenderlo a él. Porque yo lo he dicho y lo digo públicamente, yo creía o estuve enamorado del padre porque eso me llevó a inculcar, a meter, aunque yo sabía perfectamente que a mí no me gustaban los hombres. O sea, yo estaba enamorado de lo que era y de lo que hasta cierto punto me hacía, porque yo lo defendía a muerte, ¿eh? O sea, me decían a mí algo, no, ¿cómo crees? ¿No? Me confronta este señor, el padre, bueno, sí puedo decir su nombre, pues lo dijo, es público. El padre Baltasar Sánchez, y me dice que a ti te está haciendo algo el padre. Y es donde estábamos sentados. Y yo me quedo, no, ¿por qué? Pero para esto él no estaba, él estaba de retiro. Le digo, no, sí, yo sé que a ti te está haciendo algo el padre. Y me lo vas a decir ahorita y que no sé qué. Y pues total, que yo sentí que casi nos íbamos a agarrar a golpes ese día, porque sí fue muy, muy duro. Me corre ese día de la iglesia, de la casa, porque él no estaba, y le hablo a Miguel, le digo, oye, ¿sabes qué es que está pasando esto? No te preocupes, yo llego en unos días, ya no vayas. Dice, yo lo arreglo, porque yo tenía llaves de todo, o sea, de la iglesia, de la oficina, de la casa de los padres, y le digo a él que pues que está bien, ¿no? Llega y coincide con la elección del nuevo padre general, que el padre general en una orden religiosa es como que el encargado de todos los padres a nivel mundial, o donde ellos tengan obra, se podría decir así. Llega y no sé qué le dicen, y me dice, Miguel, ya no vengas. Me dice, deja de venir un tiempo, en lo que se calman las cosas. A la semana siguiente sale la obediencia, o sea, su cambio, y lo mandan a la Madrid, a estudiar supuestamente, y al padre Baltasar lo mandan a Estados Unidos. ¿A él lo mandan a Madrid? Ajá, a estudiar supuestamente. Pero el padre refiere en un testimonio que dio apenas que él le dijo al padre general lo que estaba pasando. El padre Pedro Aguado, que es actualmente obispo de Huesca y Jaca, en España. Le informan al padre Pedro que estaba abus de 2 posibles niños más. Sí. De mi caso, no le informó. Porque tú no, lo negaste. Exactamente, porque no tenía la certeza de que fuera así, pero él fue informado. Entonces la solución de él fue decir, lo cambio. O sea, uno lo mandaron a Estados Unidos y al otro a Miami. Ambos por sospecha de abuso, ¿no? Exactamente. Baltasar no. Baltasar no. Lo quitaron fue nada más como que por no hacer muchas olas. O sea, no hacer mucho ruido. O sea, Baltasar lo que hizo era enfrentarlo. Exactamente. O sea, fue un valiente. Sí, porque al final se enfrentó a Miguel y al superior en México y al superior general. O sea, que dentro de este cocido había gente valiente y buena. Exactamente. En el caso de Baltasar, con pocas habilidades. Sí, y tristemente en ese momento no había mucha reforma en la iglesia ni en las leyes mexicanas. Y tampoco se supo acercar a ti. Exactamente. Porque hay que entender, y esto no solo nos vamos a la iglesia,
Hay situaciones muy conocidas en el área de la música en el que te hacen lo mismo. O sea, al final, de alguna manera, secuestran emocionalmente la mente y las emociones de esos menores para defender a ese agresor. Entonces, hay que hacerlo. La persona que se enfrenta a un caso como el tuyo tiene que hacerlo de una manera muy cariñosa, sutil, y eso Baltasar no lo sabía hacer, pero sus intenciones fueron extraordinariamente buenas y valientes, ¿no? Exactamente, sí, porque se enfrentó a sus superiores y les dijo la manera en lo que se tenía que actuar con lo que tenía en ese momento la Iglesia Católica, que entiendo no era mucho, porque todavía en ese entonces no había tanta reforma como ahorita. Él tenía la certeza de que algo estaba pasando y pues él no me pudo hacer nada, si se puede decir. Esa frustración ante la injusticia, él quería salvar. Pero tampoco no fue como que la persona indicada, se puede decir. Claro, porque no les han entrenado, ¿no? O sea, que eso es algo que también yo estoy luchando porque eso cambie un poquito dentro de los parámetros de la iglesia. Hay que saber hacerlo. Exactamente, okay. Entonces, porque no es lo mismo. Se lo llevan a Madrid. Estuvo un año en Madrid viviendo en la casa, se llama la calle Erazo. ¿Calle? Erazo. Erazo, ajá, sí. Número 5, ahí en el centro, bueno, no sé si es en el centro, pero estuvo en Madrid. ¿Cuál es la calle? Perdón, repite. Erazo número 5, ahí en Madrid. ¿Y qué era eso? Una casa de escolapios. Él pertenece a la orden de las escuelas pías, que tienen colegios y tienen parroquias. ¿Estás en Madrid? Él estuvo allá un año y lo regresan como un mes a México, lo vuelvo a ver, pero ahí yo ya le pongo un freno. Porque para esto yo ya tenía una noviecita que no le gustaba a él, porque me decía, ahí a la fecha, bueno, o sea, veo los correos y me decía, no, es que deja esa tal por cual, que no sé qué, porque él sentía que yo ya me había salido como de su corral, ¿no? De lo que él era conmigo, entonces él se ponía celoso prácticamente nunca, o sea, todas las noviecitas que yo tuve, ninguna le gustó, ninguna le gustaba. ¿Cómo fue esa primera vez que tienes una novia? ¿Cómo te abres emocionalmente? No, yo como tal no se lo platiqué. ¿Nunca se lo dices? No, así no. Sino fue así como que de, ay, mira, tengo una amiguita. No, pues ten cuidado porque tu único deber es estudiar. Ok, no te decía. No. Y cuando la primera vez que te enamoraste de una chica, ¿cómo fue la sensación? Pues fue bien, pero yo tenía como que muchos problemas de seguridad. O sea, hubo un tiempo que, por ejemplo, a pesar de que no era muy grande, pues yo era muy celoso, por ejemplo, ¿no? Muy iracundo. Pues yo con todo reventaba, ¿no? Y yo decía que todos me veían la cara y todo eso, pero era más que nada como que una reacción particularmente mía, porque en ese inter de los cambios, yo empiezo a agarrar la bebida. Empiezo a tomar, digo, no era mayor de edad todavía, ¿no? Empiezo a tomar, me empieza a gustar y me empieza a gustar el efecto. No el efecto del día siguiente, sino el efecto de estar fuera de mi realidad, de decir, se me olvidaba el dolor. Tristemente yo lo asociaba así, ¿no? Digo que ahora entiendo que es todo el cerebro, todo sí, el alcohol para ti era un analgésico emocional. Exactamente, más que cualquier cosa. Hasta que conozco a las pastillas, ¿no? A los antidepresivos. Digo, también fue malo que yo usara ese tipo de cosas, pero yo al final lo único que quería era morir. Que no tenías herramientas. Exactamente. Y todavía no se lo habías contado a nadie. No. Era tu secreto. No, ningún amigo. Yo no hablo de esto hasta el 2017, 2018 más o menos. Empiezo las fiestas, empiezo ahora sí que a salirme del control ya total de mi mamá, porque al final Miguel pues ya no estaba. A pesar de que sí seguíamos en contacto, él ya no estaba. O sea, prácticamente porque regresó un tiempo, pero muy chiquito, y se lo llevan a Ecuador, a un colegio. O sea, a un colegio y una parroquia. Entonces, pues ya. O sea, sí, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, de vez en cuando venía a México, nos veíamos, pero yo ya estaba. Perdón. Y no le reclamabas nada, no, ¿verdad? No. O sea, como que yo dije, ya fue mi salida y ya si cuando regrese, pues yo ya voy a estar grande. O sea, yo ya no voy a necesitar de él. Pero yo empiezo a perder, primero perdí la prepa, perdí de que me salí y ya no, empecé como iba muy mal también. O sea, realmente no era de que me importara, o sea, a mí no me importaba. Pierdo la prepa y me vuelvo así como que sin hacer nada, simplemente vagando, tomando, hasta que empiezo a mezclar las pastillas y me gusta más el efecto porque pues es como que para arriba, pero también para abajo.
Porque yo sí llegué a probar la hierbita verde y no me gustó. No me gustó porque a mí no me ponía tan bien. O sea, a mí era al revés. Hasta que conozco el polvo blanco, que ese sí me gusta y ahí me quedo. Ahí me quedo estacionado hasta que tengo como... Pues yo lo asocio como un intento de suicidio, perdón, porque lo hice tanto que ya mi corazón estaba así, como que ya no aguantaba más. Hasta que le hablo a un buen amigo mío que estaba estudiando medicina y le digo, es que me siento así. Le digo, ya estoy viendo cosas que no sé si es qué onda. ¿Dónde estás? Me dice, voy por ti. Fue por mí y es mi mejor amigo y... ¿Cómo se llama? Alejandro, es médico. ¿Alejandro qué? Campos. Alejandro Campos. Vive en Estados Unidos. Qué bonito, Alejandro, ¿verdad? Sí. Y habla conmigo y me dice, pero yo nunca le dije a él lo que me había pasado. Sino le dolía a él porque me decía, pues es que eres mi amigo, o sea, no lo hagas. Pues éramos de la edad, ¿no? Y él ni se imagina. No, y creo que a la fecha, porque tiene mucho que no hablo con él, me rescata y me dice, es que tienes que cambiar, es que no hagas eso, porque mira, estás al borde de que te colapses, de que tu corazón, porque hasta fui al cardiólogo y todo, y es cuando, digo, desafortunadamente, pues empiezo a tener como problemas, pues sufro de hipertensión y tengo muchos problemas. Y le paro un poquito a las drogas hasta que pasan unos meses, pero nadie entendía por qué, o sea, todos ya me habían dado por perdido, menos mi mamá ni mi hermano. Todos ya así como que ya, no sé, porque a mí me han dicho hasta mi propio abuelo, o sea, no tenía tampoco las herramientas y mi abuelo está muy arraigado en sus creencias y en todo. Y pues yo era ahora sí que el drogadicto y ya, esa era mi etiqueta, ¿no? Hasta que me dice mi mamá, ¿sabes qué? Ya no podemos estar así. Me manda a Cancún con unos tíos a vivir. Porque pues tenía yo que trabajar, ¿no? Trabajar y pues retomar lo de la escuela. ¿Cuántos años tenías? Ya tenía, eso fue como en el 2016 más o menos. ¿Cuántos son esos? Son como 18, 19 años por ahí. Y no, más, como 20 yo creo. No tengo bien el dato. Me manda y pues ya mis tíos, ¿no? Igual pues ellos no sabían nada, como que a tratar de educar, ¿no? O sea, pero pues yo ya no tenía control hasta que pues, otra vez empiezo. Yo nunca dejé de tomar, ni mucho menos de drogarme. Hasta que mi mamá ya no soporta más y en el 2018 me internan en un centro de... Sin tu consentimiento. Sí, obviamente. No, porque yo estaba perdido. Me encantó lo de obviamente. O sea, a veces sí tienes que agarrar a esa persona e ingresarla, Sí, aunque no quiera. No, yo fui así, o sea, de repente yo ya nada más vi al padrino, que también es un ángel. ¿Cómo se llama el padrino? Álvaro. Álvaro. Vamos a hablar de los angelitos. Tenemos a Baltasar, que aunque no lo... Tenemos a Alejandro. Y al padrino Álvaro. Y Álvaro. Lo veo así porque yo ya más o menos ya lo conocía. Estaba yo porque hasta me dicen, para esto mi mamá no me marcó, porque mi mamá ya estaba allá en Inglaterra y pues seguido me hablaba, ¿no? Y ya tenía rato que no me marcaba y no sé qué. Y me dice mi tío, desayuna bien, come bien. Y yo, no, pues normal, ¿no? No, come bien, yo sé lo que te digo. Bueno, comí. Y de repente nada más volteo y entra así una mar de gente y me dice, pues ya sabes a dónde vas. Y pues yo no sabía a dónde iba, ¿no? O sea... Qué miedo, ¿no? Sí, me acuerdo que me agarran de la solapa del cinturón y me dicen, no, tranquilo, le digo, pues yo, o sea, no, pero pues obviamente tienen un lenguaje de malas palabras, ¿no? ¿Qué te no, dijeron? que ya sabes, que ya te cargo no sé quién y vas para adentro. ¿Y tú pensabas que te metían a la cárcel? No, o sea... Sí, más o menos lo asociaba, pero dije, ay, no creo que me vayan a hacer algo, ¿no? Pues digo, o sea, al final, pues me están mandando, pues bueno. Y yo ya conocía, o sea, ya había visto yo al padrino. O sea, ya porque mi mamá les daba terapia a los internos, ahí de un centro del padrino. Y pues ya iba yo sentadito, en el coche, ya veo que llegamos y que me meten y pues te sientan en la primera silla, ¿no? Y pues ahora el aplauso, hoy tú eres el hombre más importante y te empiezan a decir un buen de cosas. ¿Y tú qué piensas cuando...? No, yo estaba así choqueado, porque una noche antes pues sí me había puesto una fiestota y ese día estaba yo así, no sabía qué hacer, estaba bien ansioso. O sea, me quería ir, o sea, yo dije, esto no es para mí, no lo necesito, no sé qué hago aquí, no sé quién me mandó, o sea, yo muy confundido, ¿no? Pues ahí no hay nada, o sea, literalmente es que valores, ¿no? Todo, hasta un pedazo de pan, ¿no? O sea, digo, y lo agradezco el día de hoy. Pues pasa la primera semana, conozco al que estaba al lado de mí y pues empezamos a platicar,
Me dice, el padrino no me habló como 3 meses, porque me conocía, porque lo conocía por... Me dijo, no, es que no se vale, pero tú tienes trato preferencial por tu mamá, que no sé qué, y me regañaba, ¿no? Bueno, ahora le decimos te terapea, ¿no? O sea, regañar es terapia, ¿no? Manda. Entonces yo en apadrinamiento con él empiezo a platicar y le platico la situación. Pero a raíz de que escuchas, digo, no lo puedo decir porque es anónimo, pero escuchas a diferentes personas. Que hablan de lo mismo. Exactamente. Entonces empiezo yo a crear ese puente de comprensión y empiezo a ver que no soy el único. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo dijiste? Escucho a un muchachito de 11 años, recuerdo, y me veo ahí y yo solamente me pongo a llorar. O sea, él tenía 11 años y lo estaba contando porque ya tenía una adicción. Sí. O sea... pero tremenda. Horrible. O sea, con 11 añitos, completamente dependiente de una sustancia. Lo está contando. Exactamente. Y en ese momento... Yo me pongo a llorar. Parece, o sea, como si yo me estuviera viendo ahí. Así a ese niño. Ahí yo me estaba viendo. Y empiezo a escuchar y todo lo que le hizo su papá y su tío y esto y el otro y así como si fuera, como si me lo estuviera diciendo a mí, ¿no? Que es lo que yo no entendía de ese tipo de grupos, porque no, que tienes que hacer puente y escuchar y vas a ver que vas a escuchar a alguien que te vas a identificar. Y yo lo veo y digo, pues entonces hay gente que también está sufriendo, no solo soy yo. Y le digo al padrino, le digo, ya estoy preparado y ya quiero hablar con usted. Porque él me decía, hasta que tú no estés preparado yo no voy a hablar contigo, ¿no? Hasta que no como que captes. Le dije, ya quiero hablar con usted. En la noche platicamos, me dice, que él vive ahí, en el grupo. O sea, él está 100%, no tiene hijos, no tiene nada. Bueno, todos somos sus hijos, del padrino. Le platico, le digo, es que fíjese que yo me siento muy... Me dice, pues sí, yo ya sabía, nada más que tú no lo habías dicho. Me dice, ahora lo que tienes que hacer es decirlo ahí, exhíbete. Padrino, pero es que están las mujeres, que te valga. Es que, ¿qué van a decir de mí? Que te valga. La tribuna solo es para tu poder superior y para ti. Los demás no existen. Y yo empiezo a hablar y me dice, llora, grita, rómpela, haz lo que quieras, pero habla. Entonces, llegas ese día y ¿cómo lo haces? Y no, pues yo empiezo y, o sea, le digo, yo sé que a usted no les importa, pero pues y esto y el otro y empecé a maldecir a medio mundo y a decirlo todo. Y me dice, al rato hablamos. Me dice, está bien así como lo dices, pero al rato hablamos. Y ya hasta que me da la sugerencia, porque hay todos por sugerencias, me dice, ahora díselo a tu familia. Le digo, no, pero a mis tíos no, porque son católicos de hueso colorado y pues, ellos no. ¿Por qué? Si tú eras la persona que lo habías vivido. Sí, pero ellos son de los que le creen al padre y no a ti. Ese tipo de familiares tengo. Entonces le dije, no, ¿sabe qué? Se lo voy a decir a mi mamá. Y coincide que mi mamá hace un viaje a México con su esposo y me van a ver. ¿Y tú crees que coincidió o a lo mejor la llamaron? No, yo creo que sí fue coincidencia porque ella también me quería ver, porque pues, no la había visto desde que me ingresaron, ¿no? Y no había platicado con él. No, la vi, me puse a llorar. O sea, recuerdo porque eran unas escaleras y voy bajando, la veo ahí y me pongo a llorar y me abraza. ¿Cómo fue ese encuentro con tu mamá? No, pues fue bien bonito, porque pues, o sea, pocas veces la veo y de verla y abrazarla y me decía, es que perdóname por meterte. Le digo, no, eso está bien, gracias. Gracias porque ya era necesario, porque si no yo no sé dónde estaría. Le digo, sinceramente no, o sea, no sé si estaría muerto, no sé. Y le digo, gracias. Le digo, y aprovechando la visita, le digo, quiero platicar contigo. ¿Y ahí os vais a un sitio? ¿Cómo lo haces? O sea, no me imagino... No, ahí mismo. Es una... Bueno, donde yo estuve es una casa grande. O sea, era en el centro donde te tenían todavía. Entonces... Sí, porque estuve un año sin salir, sin nada. Estuve un año encerrado. O sea, sí salía a la tienda, pero ya después de 8 meses me dejaron salir a la tienda a comprar algo. Pero sí, fue muy necesario que estuviera en contención. Entonces llega tu mamá, perdona, es que ponerme en el lugar de tu mamá también, decir... Y entonces se sienta contigo. ¿Cómo es ese día en que se lo cuenta? Pues empezamos a platicar. Recuerdo que me llevaron despensa, comida. Conocí a su esposo porque yo no había podido estar. Ya recuerdo que se vino a casar aquí a la Ciudad de México y fueron a verme a Cancún. Y ya me lo presenta y todo y pues ya, el señor muy buena onda. Porque solo lo conocía por videollamada. Y le digo, bueno, aprovechando pues que viniste, quiero platicar contigo. Es que fíjate que platicando con el padrino, pasó esto y te tengo que decir esto que digo, no es justificante para todo esto que está pasando, pero en gran parte ha sido lo que ha influido
Digo, porque no solamente también fue la decisión mía de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pues no, pues mi mamá se sorprende y me dice, ahora entiendo muchas cosas. Dice, vamos a denunciarlo. Fíjate tu mamá, en vez de decirte, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no? Te dijo, ahora te entiendo. Qué bonita respuesta. Sí, porque ella no sabía, o sea, realmente... Ella no se centró en cómo ella... es que no me lo dijiste, cómo que... No, es... No, siempre desde el primer momento fue apoyarme. Ya sé de dónde viene tu dolor. Sí, pues entendió prácticamente todo. Me dijo, es que ya, ahora, pues sí, o sea, ya, ahora lo que toca es denunciarlo. Y le digo, ¿pero dónde o qué? No te preocupes, yo me muevo, yo veo cómo le hago. Qué pilas, ¿no? Tu madre. Entonces contacta a la curia en Roma, al padre Pedro, porque todavía siguió. Él fue más de 15 años padre general, antes de que lo hicieran obispo. Lo contacta y le da respuesta. Entonces le dice que es muy grave todo esto que está pasando, que si quiere le invita a Roma para que lo platiquen o que en su defecto que yo vaya o que mandaba a un representante para que yo le explicara todo. Y le hago un video como de 15 minutos donde le explico así básicamente todo, muy superficial, pero todo lo que había pasado. Y me dice, te veo en Cancún. O sea, me manda un correo y me dice, te veo en Cancún. Quiero platicar contigo. ¿Está bien? Lo vi en un hotel ahí en Cancún. Llegamos y me abraza. Me dice que me pide una disculpa a nombre de todos los escolapios del mundo, que él va a garantizarme que esto no se va a repetir, que esté tranquilo y que él propiamente lo va a denunciar en el Vaticano y que si la investigación sale que efectivamente fui abuso por este señor, pues él iba a hacer lo propio, denunciarlo ante la policía porque era lo correcto y es lo que marcaba en ese entonces el mutuo propio, que ellos tienen unas como directrices a seguir en este tipo de abusos. Le digo que sí, le platico toda la historia, me escucha, me invita a comer. Le dije así con pelos y señales todo lo que había sido y me dijo, déjame pensar algo, dice, y nosotros te vamos a resarcir tu vida. No económicamente, pero te vamos a ayudar a la escuela, te vamos a dar un trabajito para que puedas rehacer tu vida y a la manera Escolapia. Me dijo, no te vamos a regalar nada, sino todo va a ser, tú te lo vas a ganar. A la manera Escolapia, no de la ley, ¿no? No, exactamente. Y si sale culpable del Vaticano, pues nosotros lo vamos a entregar a las autoridades porque es lo propio, ¿no? Está bien. Me dice, pero si tú quieres denunciar, estás en todo tu derecho. Pero nosotros te vamos a ayudar. Y le dije, bueno, pues o sea, muy bonito. O sea, que si denunciaban, no te iban a ayudar. No, que daba igual, pero ellos te dan a entender así como que... O sea, que te van a ayudar. Y te ayudaron, ¿verdad? Después. Sí, pasan como un mes y me dice, ya está el padre en medidas cautelares. Dice, ya inicié la investigación y a ti te vamos a dar trabajo en Veracruz, en una escuela para que saques adelante tu prepa y posteriormente pues estudies una carrera universitaria, ¿no? ¿Y dónde estaba él? Él en Roma. Sí, y él... Supuestamente en España. O sea, todavía él estaba en España, en Madrid. No, él lo mandan a Ecuador, pero cuando yo lo denuncio, lo sacan de Ecuador y lo mandan a supuestamente un monasterio en Peralta de la Sal. De ahí me dice el padre Pedro que si yo estoy dispuesto a encararme con Miguel. Y le digo, sí. O sea, yo no tengo ningún problema de decirle todo lo que me hizo y en su cara. No, bueno, no lo creo tan necesario, me dice, pero bueno, como para tenerlo de alternativa, ¿no? Como guste, o sea, yo no tengo problema. Me contratan y todo, pero para ese entonces pues ya iban a ser mi primer hijo, ¿no? Entonces... O sea, ¿ya conocías a tu pareja? Ya. Yo la conocí a finales de mi estancia en el centro. ¿Y cómo la conoces? Por un amigo. Me la presentan ¿Y ella sabe todo lo que has vivido? No supo hasta hace un año que yo le platiqué, que es cuando ya yo me decido, a raíz de todas estas mentiras que ahorita te voy a platicar, me decido a hablar con ella porque también ella no entendía muchas cosas. Pobre, claro. No entendía por qué yo a veces era tan, no rechazarla, pero era así como que no. Pues no apapachabas ni abrazabas. Exactamente, ¿no? O sea, muy frío. O que me abrazaba o sea, pero es que es algo natural. O sea, no es que yo piense, ay, si me abrazas la voy a empujar. No, o sea, es así como que me dice, pero ¿qué pasa? Porque nada, no, X, abrázame ya, ¿no? Y ya como que... Ya es distinto. Sí. Entonces, supuestamente lo mandan a este señor a Peralta de la Sal y empieza la investigación canónica. Tardó como 8 meses más o menos la investigación, pero yo ya estaba trabajando
de alguna manera y me dicen, nosotros te vamos a rentar una casa para que puedas vivir ahí con tu esposa y con tu hijo. Me pagaban en ese entonces como 4,000 pesos menos impuestos, o sea, nada. Nada. Y yo tenía que pagarme la prepa, porque obviamente le tenía que ser privada para que pudiera ser abierta y terminarla, ¿no? Me pagan así un cuarto, literalmente, como así, 2 cuadros, una cama, un pequeño baño y una mini cocina. Bueno, ni cocina, o sea. Pero pues, como dije, yo no merezco nada, está bien, o sea, no hay problema, me están ayudando, o sea. Sí, o sea, la lógica, ¿no? Sí, la lógica de la persona que sí, la han destrozado emocionalmente. Exactamente. Y me ponen a un sacerdote que me escuche. Lo que digo que está mal de ellos, que nunca me dieron atención psicológica ni psiquiátrica. Eso prácticamente tuvo que haber sido lo mínimo y del principio que tuvieron que haber hecho. Canalizarme con un buen psiquiatra, con un buen doctor, porque al final pues ellos no son psiquiatras. O sea, ellos estudian filosofía y teología y son expertos en eso, pero no en atender a víctimas. O sea, eso es algo muy complicado y muy difícil también. Entonces me mandan con un sacerdote joven y me empieza a atender supuestamente, le platico toda la historia y él se sale de la orden. Se va de la orden porque pues dijo no es para mí, me voy. Y yo me quedo después así, de haber escuchado todo lo que has vivido. yo me quedo volando y le digo a Pedro, oye, no te preocupes, te voy a poner otro sacerdote de mi entera confianza. Y a mí ya no me dio confianza, la verdad. Entonces me pusieron a 2, pero yo ya no hablaba. O decía lo más mínimo, ¿no? Por razones personales me tengo que regresar a la Ciudad de México, renuncio al trabajo, pero ellos me siguen apoyando económicamente con más o menos equivalente a mi sueldo, para que yo no perdiera la... O sea, 4,000 pesos al mes. Sí, me suben un poquito. Son 200 euros, vamos a ponerlo ahí. Más o menos. Terminó la prepa, sacó la prepa y me da la noticia de que ya salió la sentencia vaticana el 8 de octubre del 2020 y me dice, te veo en la Ciudad de México, voy a de pasada, te enseño la sentencia y ahí quedamos, ¿no? Dije, bueno, está bien. Lo veo en el aeropuerto, aquí en Ciudad de México, en el Camino Real. Cenamos y me muestra una supuesta sentencia. Digo, no supuesta porque no la han vuelto a mostrar. Es algo que estoy luchando porque se publique, pero ellos no quieren. El Vaticano, ellos se la echan al Vaticano y el Vaticano dice que es con ellos. Veo la sentencia, venía en latín y solamente reconozco la firma de él, de José Miguel. Pues hasta ahí dije, bueno, está bien. Me dijo, y no te preocupes, yo lo voy a denunciar. En la policía ya con esto. O sea, tú no lo habías denunciado todavía. No, porque ellos me tenían como en su fuero interno. Porque eso está mal, digo, y ahorita lo puedo decir como víctima, nunca vayas a denunciarlos ahí, sino tú ve, haz lo correspondiente y ve a la fiscalía, que también es un camino muy tortuoso, pero al final puede ser que si te escuchen, si tienen las pruebas suficientes, ¿no? Y si tú quieres, por ejemplo, una reparación integral, ¿no? Todo hazlo a través de la fiscalía. Así te den un peso, pero que esté asentado en la fiscalía. Me dice, ¿por qué? Me dice, porque si alguien más va, los denuncia y existe tu denuncia, se comprueba. Se comprueba. Y puede ser que para ti no te ayude, pero para él sí. Es lo mismo cuando, por ejemplo, vuelas una aerolínea. La aerolínea te dice, ay, quéjate aquí. No, vete a la Profeco, haz una denuncia, porque lo que hace la aerolínea es limpiar. O sea, te dan lo mínimo. Y no es pedir perdón, es reparar todo el daño. Exactamente, que eso es lo que la gente dice, es que solo le quieren sacar dinero. No, es reparar una buena atención integral, psicológica, psiquiátrica. Justicia. Exactamente. Me muestra la sentencia y yo me quedo conforme. Le creo a Pedro Aguado y digo, pues ya, está bien, ya voy a empezar mi universidad. Yo estaba emocionado porque ya voy a empezar mi universidad, está todo bien. Entonces me dicen, te vamos a dar el equivalente por lo de tu colegiatura, porque tenía una beca del 15%, y pues ahora sí que para tus chicles, ¿no? Y bueno, está bien. Me empiezo a estudiar la carrera, me va muy bien, digo, tengo promedio en 9 y tantos, toda la carrera, hasta que en el 2022 supuestamente muere José Miguel. Supuestamente. Sí, ¿Un acta de defunción? Sí, pero aquí lo que no nos coincide es que ellos en la carpeta de investigación ya la presentaron, pero está como Miguel Flores Martínez. Y él toda la vida fue José Miguel Flores Martínez. O sea, posiblemente sí esté muerto, pero ahí hay una inconsistencia de por qué le están omitiendo el José, si él hasta tenía visa americana y estaba como José Miguel. Y digo esto porque le costaba mucho trabajo entrar a Estados Unidos cuando iba, porque había un homónimo que era José Miguel. Entonces eso es lo que ya estoy peleando yo en la fiscalía porque se investigue. Al final de cuentas digo, no importa, si está muerto, pues qué bueno. Y si está vivo, pues que se vaya a la cárcel, que es lo que realmente se está buscando.
pero también estoy denunciando a ellos. Toda una estructura. Exactamente, por el encubrimiento. O sea, no es, por ejemplo, en otras situaciones, en la trata de seres humanos, una persona que hace directamente la trata o hace la transacción con ese ser humano, ¿no? Sí. Terrible, y es todo el sistema que favorece eso. En el 2025 me doy cuenta, ahondando en Facebook y viendo fotos y videos, que él siguió dando misa. Desde el 2020 que sale supuestamente la sentencia, él siguió dando misa. ¿Dónde? En Tlaxcala. En Tlaxcala, en iglesias, en un colegio. O sea, ya se había vuelto a México. Ya no estaba en España. No, él nunca estuvo en España. O sea, ellos dicen que sí lo tuvieron en un monasterio, pero eso es mentira. Nunca. O sea, no. ¿Y nunca estuvo en la calle Madrid, Erazo? Sí, ahí sí estudió. Okay. Pero eso fue cuando estudió el año. Pero ya a raíz de las medidas cautelares que le ponen, él nunca estuvo en Madrid. No estuvo en Quito, estuvo en una comunidad, que eso es también lo que a mí me preocupa, que ahorita estoy en contacto con un periodista colombiano que le está investigando a la orden y este tipo de casos, porque ahí en Colombia pues también hay muchos. Entonces está logrando él investigar, porque en la comunidad precisamente que lo mandan es una comunidad muy marginada y pues que posiblemente ahí también haya hecho algo. ¿Qué comunidad será? Se llama Santo Domingo de los Áchilas o de los Colorados. ¿Y dónde está? En Ecuador. Entonces yo empiezo a ver el Facebook y veo que él siguió haciendo su vida de cura. Y le digo a Pedro, oye, es que, ¿qué está pasando? Pues tú me dijiste que estaba en cautiverio y que una vez perdido el estado clerical, pues él deja de ser sacerdote. Porque ese día de la sentencia me dijo, yo le voy a dar copia a la SEM, a la Conferencia del Episcopado Mexicano, a la diócesis de Tlaxcala, que es donde él fue bautizado propiamente, para que el obispo sepa que ya no tiene permiso de nada, y yo me voy a quedar una copia en mi archivo personal. ¿Ok? Le digo a Pedro, oye, no que nada, que no, quién sabe, me voy a enterar de eso, dice, no te preocupes, sigue tu vida adelante. Y yo, ¿cómo quieres que siga mi vida si al final me estás engañando? O sea, eso fue un timo total, ¿no? Entonces, y luego veo la misa de funeral y veo que fue el superior provincial el que fue informado en 2010 también por Baltasar que Miguel era un depredador y nunca lo denunció. Y luego va al funeral y si hubiera tenido el poder en ese momento, lo canonizan. Suben una esquela de la escuela que tienen aquí en México y lo ponen como reverendo padre José Miguel Flores Martínez y ponen las siglas SCHP, que significa Escolapio. Y le digo a Pedro, ¿no que ya no era Escolapio? No, es que eso fue por orden del obispo de Veracruz y que no sé qué. Y le digo, bueno, ¿y entonces tú para qué estás? Pues si tú eres el general. O sea, ¿no te obedecen? ¿No tienes autoridad sobre los padres o cómo? No, sí, no te preocupes. Usa una táctica, me dice, te veo en el aeropuerto de México porque esto es muy grave y me regala 1,000 euros. Me dijo, así como que para compensar, así en efectivo. O sea, 1,000 euros que son 20,000 pesos. Más o sea... Pero no, o sea, él fue así como para compensar, así un regalito, ¿no? Así como, ya, mira, por el maltrato. Y ya yo me quedo así y digo, no se vale. Tengo otro amigo sacerdote, Escolapio, que me llevo muy bien con él y me empieza a platicar la historia de que él, que siempre estuvo, o sea, hasta su muerte, supuesta muerte, que siempre estuvo en contacto con él y que él siguió siendo cura y todo bien. Y es cuando ya me decido en el 2025, en mayo, a denunciarlo penalmente. Que eso también es muy complicado para todas las víctimas y es algo por lo cual te desanimas, porque para mí, por ejemplo, ha sido muy difícil. Vas a una fiscalía, fui a la de delitos sexuales y se empieza a reír de mí la Ministerio Público y me dijo, pues hubieras venido antes, hijo, pues ya ahorita para qué si ya está muerto. Y le digo, bueno, pero es que quiero denunciar el encubrimiento. No, es que eso no aplica. Bueno, si quieres ve a la de, no sé, de Talismán, me dice. Voy a la de Talismán y me dice la Ministerio, muy amable, eso sí, me dijo, mira hijo, dice, aquí no podemos ver eso porque eso es de trata o de... Trata de seres humanos. Exactamente. Voy al búnker, a la general. Le llaman el búnker, ¿verdad? El búnker. Qué nombre, así como... Sí, es imponente, ¿no? El edificio, todo grandote. Y me mandan a trata y no me la quieren levantar en trata. Me dicen, es que esto, me dice, si me traes 2 o 3 más, pues te la levanto. Le digo, no, pues es que solo soy yo, ¿no? Vengo yo solo. Fui el 10 de mayo, precisamente, o sea, y me dicen, ve a la de niños y niñas. Dice, a lo mejor ahí sí te la levantan. Voy a la de niños y niñas y me la levantan, pero muy a regañadientes, pero solamente le ponen por violencia íntima. Y me dice la Ministerio Público, porque te asignan un Ministerio Público después de un mes, me dice, pues es que la verdad, dice, ellos ya contestaron que está muerto. Ya presentaron una acta de defunción
y pues ahí se cierra el caso. Le digo, pero es que yo quiero, o sea, atacar esa parte donde... A la institución, ¿no? Exactamente. Me dijo, no, es que no se puede. O sea, te están diciendo que si hay una persona que abusa de otra persona, eso te impide denunciar a todo el aparato que fue cómplice. O sea, no te están diciendo no puedes denunciar al aparato cómplice. Con tu carpeta comprobamos que está muerto, se cierra y ya está. Y se acabó. Entonces no me quedo conforme, pero algo muy importante, que eso sí, que hay que llevar abogado. Digo, si no tienes dinero así como yo tengo uno que es pro bono, que actualmente estoy en una asociación, se llama Desobedientes MX, Desobedientes-MX. Ahí lo lleva otra activista, una chica muy buena que se me atravesó en el camino, que de ella es víctima de los Legionarios de Cristo. Sí, es pública, Ana Luz Salazar. Ella es la que lleva todo esto de la red y ella me consiguió a través de unos patrocinadores un buen abogado. Un buen abogado. Entonces, ahora esto se ha quedado aquí, va a salir en Televisión Española, ¿verdad? Toda la parte legal. A eso iba. No quiero comérmelo eso para no quitarles la parte... No, esto fue al principio, esto fue antes. Voy la segunda vez ya con un abogado a rectificar la denuncia y me la vuelven a hacer, pero por la posible comisión de un delito, pero no ponen cuenta. Vuelvo a ir y me dicen, pues es que tu carpeta está desaparecida. Y le digo, ¿cómo que desaparecida? Sí, pues no la encontramos. Y pues hace días sale el testimonio en El País de España de Baltasar Sánchez, donde dice que él informó desde el 2010 y me empiezan a buscar varias víctimas de Miguel que yo las he causado orientado hacia que... O sea, Baltasar todavía está vivo. Sí, Baltasar está en Estados Unidos. Sigue en Estados Unidos, pero él se salió de la orden. Él ya es sacerdote diocesano. Y habló y dijo que efectivamente él denunció ante Pedro y ante Fernando, que son a los que yo tengo denunciados, este tipo de cosas. ¿Y te has encontrado con Baltasar? No, le hablé por teléfono, a mí no me quiere tomar la llamada. Entiendo que está molesto otra vez. Total. Pero él no, si no estás preparado, sobre todo un hombre que fue tan valiente y que necesitaba tu testimonio en aquel momento y que era tan importante y que tú no se lo dieras, él lo ve desde ese punto, pero lo que es muy difícil de entender si no eres psicólogo, que estás secuestrado emocionalmente. Estabas secuestrado emocionalmente y te pedimos, Baltasar, que seguro que la vas a ver esta entrevista, que lo entiendas. Y que porque con el único que quiso hablar, fue con mi mamá. Hace poquito, y le dijo que pues tristemente, y lo digo con toda responsabilidad, que su obispo de él ya lo había mandado callar, que él ya no podía hablar, que él ya no iba a hablar y que había sido un error de mi parte haber dado su nombre. Pero como yo lo he expresado, pues yo nunca le dije al país que lo buscara, sino al final él fue libre y tomó la decisión de salir públicamente con nombre y apellido. Porque de hecho en mi carpeta de investigación él está referido solo como Baltasar. Me queda claro que hay gente muy buena dentro de la religión católica. Correcto. Me queda claro que no solo te quitaron tu niñez, pero te quitaron parte de lo que es tu espiritualidad, donde era tu refugio. Cuando a alguien le rompen la casa donde comunicarse con Dios, le rompen todo. Sí, y más por que yo he buscado también al Cardenal de México, pues para exponerle mi impotencia más que nada, y su única respuesta es de que él solo puede rezar por mí. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que quiera la iglesia acercarse también a las víctimas y no nos den esa apertura de incluirnos principalmente en esa espiritualidad? Porque al final juegan con tu fe. Y yo, como te dije, yo quise ser sacerdote en algún momento, pero yo después decidí que eso no era para mí, con toda la claridad, ¿no? Y yo soy feliz hoy con mi esposa y mis dos hijitos, pero sí no se vale que... Yo tengo un amigo que es músico y vivió algo parecido y me dijo, no solo me quitaron mi niñez, sino que me separaron del amor de mi vida, que era la música, durante mucho tiempo. Y me dijo después, pero no lo consiguieron. Ya sé en qué sitios no tocar, en qué conciertos no ir, pero no me van a separar de algo que es muy importante, que es mi música. No, sí, y como yo te lo refiero, o sea, yo no odio a la iglesia y eso lo digo públicamente a pesar de todo, porque también entiendo que todos somos seres humanos. Y hay gente buena. Y como te digo, yo tengo amigos que son curas y los aprecio y simplemente si yo odiara a la iglesia yo no hubiera bautizado a mis hijos. Claro, hay gente muy buena
hay una minoría de gente perversa, puede ser, en todas las partes. Y como la gente calle, los perversos ganan. Ese es el problema. Exactamente. Ahora yo me quiero situar en ese momento en que tu esposa se entera de eso. ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo lo haces? Con vergüenza, porque al principio, pues, como te decía, uno piensa que hablarlo con una mujer es muy fácil y no, o sea, es complicado porque el simple hecho de decirte me pasó esto o me hicieron esto o me hacía esto o le digo no tengas esos gestos porque recuerdo a este señor o no hagas este tipo de cosas porque recuerdo a este señor, hablando íntimamente, ¿no? Entonces ella al principio pues no captaba o no entendía, ¿no? O por qué el rechazo, pero al final ella ha comprendido muy bien. Es también una heroína porque pues no es fácil porque mucha gente lo más fácil es juzgar y decir pues vete a la goma, ¿no? O sea, pero ella ha estado ahí ahora sí que hombro con hombro. ¿Por qué lo más fácil es decir a una persona que amas? Pues yo pienso que a veces no es tanto que lo ames, sino a veces es como que lo más cómodo, ¿no? Decir, yo ¿por qué tengo que estar cargando con tus cosas, ¿no? A ver, es que ahí es una idea limitante. Una idea limitante de psicología es una idea errónea. O sea, si yo te amo como pareja y tú como pareja me cuentas algo que es muy importante en tu vida y te amo, ¿tú crees que yo lo que voy a pensar es vete a la goma? Voy a decir, wow, cuánto dolor llevaba dentro. Wow, gracias por abrir tu corazón. Sí, digo, eso también depende mucho de la persona porque, pues bueno, yo tengo una tía que es muy católica. Yo le he platicado esto y a mí no me creen. A mí dicen que yo estoy mintiendo. Hay otro caso de un sacerdote que era amigo de ellas, Francisco Javier Bautista, que está en la cárcel, también hizo algo malo y con un seminarista, y ella lo sigue defendiendo. Ella sigue diciendo que la culpa fue el seminarista. Cuando un hombre es abuso de niño, la sociedad es más crítica todavía. Bastante. O sea, como hay algo en el que encima te revictimizan como hombre, más que como mujer. Sí, o sea, es esa parte que te digo que a mí al principio me daba vergüenza. Vergüenza poderme abrir en canal con ella y decirle, oye, es que me pasó esto. Oye, es que este señor me hizo esto. Pero también creo que es una manera de, como le digo ya, de justicia que yo te lo diga. Porque al final de cuentas, tú a lo mejor por amor, tú puedes decir, yo aguanto una grosería, ¿no? O que me rechaces, un rechazo. Pero también eso va llenando de cosas negativas la relación, porque al final, pues va a decir, yo por qué me voy a esforzar por estar contigo si tú al final, digo, sin decirle nada, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando te abres, pues ella, la verdad, por eso te digo. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Qué cosas hizo acertada ella que te pues dice? Primero se puso a llorar, porque no lo creía. O sea, porque a mí siempre me ha dicho, es que yo te veo que eres un hombre muy fuerte, que te gusta salir adelante, que no te conformas con eso, o sea, y ver que porque a mí siempre me dice una palabra, que cuando llora un hombre se muere un hada, ¿no? Y me dijo, y yo verte llorar así, dice, o sea, porque yo me abro y empiezo a llorar como un niño chiquito. Pero a mí también me cuesta mucho trabajo. O sea, quebrarme, esa parte también es muy complicada, porque no me gusta. Y tener ese valor de decir, pues sí, me pasó y a ella principalmente, ¿no? Pero creo que era lo justo y lo correcto. O sea, porque bien pude haberme quedado callado, dije, pues ya, con que lo sepa mi mamá está bien, y mi hermano. Pero creo que lo justo con ella y porque en algún momento sí me llegó a cuestionar, ella me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando, por ejemplo, tus hijos estén grandes y se enteren? ¿No? Pues decirles cómo es. Y se enteren de que su padre es un hombre fuerte, que ha sobrevivido lo más duro a un abuso, y que en vez de callar ha decidido hablarlo para que en este mundo se haga justicia. ¿Qué van a pensar tus hijos de eso? Pues espero que se sientan orgullosos y que hagan las cosas bien. O sea, que vean el ejemplo, no para decir, mira, es esto, pero a pesar de esto, pude salir adelante. A pesar de cualquier adversidad, el mensaje que quiero para ellos, y digo, si lo ven cuando estén grandes, y si yo ya no llego a estar, pues eso, que nunca tengan miedo. Sí, el miedo paraliza, el miedo te hace no hacer muchas cosas, pero lo principal es, si tienes algún problema de cualquier naturaleza, lo mejor es siempre hablar y buscar ayuda. ¿Qué pasó cuando se lo dijiste a tu hermano? No, pues... Tu hermano se lo olía, ¿verdad? Sí, bueno, no sé, es que es complicado, pero si te soy honesto, yo no he tenido una plática así. O sea, él sabe toda la historia y la conoce, pero no sé, eso sería como algo complicado, porque a mí no me gustaría verlo quebrado. Ay, pero ¿sabes lo que pasa? Por
por no ver a la gente quebrada, entonces te quebras tú más. Sí, pero cámbialo. Digo, es como, yo siento que es como que yo lo tengo que cuidar siempre. Pues ahí te equivocas. Sí. O sea, porque uno tiene un límite de sujetar y a veces necesitas que te sujeten. Sí, pero digo, a la fecha yo no he podido hablar. O sea, sí sabe todo lo que pasó. Digo, ya lo ha visto. Sí, pero como tú hablas las cosas así como una cosa muy liviana para que... No, lo que te pasó fue horrible. Sí. No, y lo que te decía, me ha costado mucho trabajo poderlo hablar así. O sea, hace unos años, y aunque me pegaras, me sacabas una palabra. Pero sí ha sido constante el estarlo hablando. Creo que esa es también una base muy importante, en estarlo hablando, decirlo, reviviendo poco a poco, porque entre más lo digo, más deja de doler. Es que lo sueltas. Exactamente. Y yo ya lo entregué y como se lo dije a un amigo que tengo, le digo, yo ya lo perdoné a él, porque también yo puedo llegar a entender que él también fue abusado en algún momento. Que él no rompió el pacto, que siguió, ahí está lo malo. Pero yo sí, al día de hoy, yo digo, yo sí quiero romper el pacto. Y que deje de doler hasta que ya me metan el dedo y ya no duela. Porque al final solo va a ser una cicatriz. Perdón, pero yo sí estoy muy... No. Muy conmovida y te digo por qué. Porque hay tantos hombres que tienen ahora mismo esposa e hijos y son incapaces de hacer lo que tú has hecho. Porque tiene esta idea errónea de que uno se va a cuestionar su orientación sexual, que eso es una reverenda estupidez. No, yo te lo decía, yo en algún momento llegué a estar enamorado del padre. Pero eso no, a la fecha yo tengo bien definido lo que soy, lo que quiero y a dónde quiero llegar. O sea, a mí no me llama la atención estar con un hombre, por ejemplo. Y que yo lo respeto mucho, sí, a toda la comunidad. Pero no quiere decir que porque en algún momento yo llegué a experimentar y a probar. Estar con un hombre en el sentido, no sé, de darle un beso a lo mejor a un hombre, pero no es algo que a mí me haya gustado. Yo disfruto estar con mi pareja, yo disfruto tener a mis hijos. Eso es lo que yo sí disfruto. O sea, disfruto así de que luego te enseño un audio como me manda mensaje, papá, te extraño, por favor, ¿cuándo llegas? Y se pone a llorar, es que ya te quiero ver, papito. O sea, ese tipo de cosas son las que yo disfruto. A ver, yo el porqué de las cosas no lo entiendo. A mí las cosas pasan por algo, ¿no? Yo creo que las cosas, al final de todo, puedes sacar algo de ellas. Primero, una persona que ha sido de niño o de niña y son adultos, mi manera de verlos, fíjate, es como si no tuvieran piernas. Y no tienen piernas y entonces o se aíslan o se agarran a las relaciones y las acaban asfixiando. Y si esas personas no hacen la terapia apropiada, porque cuando se aíslan quieren al final terminar con su existencia, ¿no? Tienen más vulnerabilidad a padecer trastorno límite de la personalidad, tienen mayor vulnerabilidad a padecer un depresión. Y luego hay un tipo de personas que de esa situación pasan por un río de sufrimiento horroroso que nadie se lo imagina, pero desarrollan unas piernas biónicas. ¿Sabes lo que son las piernas biónicas? En el que consiguen correr mucho más rápido que yo y son emocionalmente más fuertes. Y para llegar a eso están pasando todavía lo que tú estás viviendo. Y te digo por qué. Uno, porque tú necesitas de muchísima más terapia. Sí, y también te digo, y te aseguro, y me tienes que escuchar, porque eso te lo garantizo. Fíjate, te lo garantizo. Que tú dentro de 5 años, con todo el trabajo, porque ahora estás expulsando, ahora tienes rabia, pero llegará un momento en que habrás limpiado todo tu closet emocional y lo vas a organizar distinto y vas a colocar todos tus recuerdos distintos. En que ese recuerdo no solo no te duela, no te va a invadir las noches. A lo mejor de vez en cuando tienes una imagen mental y tú solito dices, a ver, oye Javier, que eres una persona que estás salvando vidas, que tienes una pareja maravillosa, que tienes unos hijos maravillosos, que eres un padre maravilloso, que la realidad que te has creado es extraordinaria y que aunque tú hubieras sido un niño que no hubieras vivido eso, no hubieras tenido la realidad que tú tienes ahora mismo. ¿Y sabes a quién se va a deber? A ti, a ti. Y que más allá que hagas empresariales o que hagas lo que sea, tú vas a cambiar el destino de mucha gente, no solo de tus hijos, sino de muchos hombres que ahora mismo tienen la edad que tú y te van a escribir en privado. Sí, no, digo, lo han hecho y es algo que se siente bien bonito, la verdad. Y
gente también dentro de la iglesia que va a decir, somos la mayoría buenos, pero hay que cambiar algo. Yo quisiera acabar este programa, Javier, con un agradecimiento extremo. Sé que dentro de 5 años vas a estar muy bien, te lo firmo por contrato como psicóloga, te lo digo que sí porque te estás trabajando. Todavía te quedan muchos bajos. Sí. Yo agradezco también a tu esposa, a Daniela, a tus hijos, a tu mamá, a todos esos ángeles de la guarda que a veces te llegaron y no los escuchaste lo suficiente porque no podías, no porque no quisieras. Exactamente. Te doy las gracias. No, a ti, y muchas gracias también por recibirme, porque sí, yo pienso que esto que pasó, como yo lo he dicho, yo no soy ni el primero ni seré el último, pero sí podemos llegar a evitar muchos. Exactamente. Y a todos los que están todavía en una aceptación, en una negación, pues que sepan que hay un camino que, como yo te lo dije, yo no es que esté bien 100%. No, poco a poco. Tu psicólogo está especializado en abus, no vamos a decir la palabra, y es hombre, que esto es importante porque muchos hombres se van a sentir más a gusto. Sí, no, y la neuropsiquiatra pues es mujer, igual sí, sabe todo, pero ella es como que más, cómo andas químicamente. Claro, poco a poco. Cómo me porque revise. Es normal que inicialmente estés medicado porque lo necesitas. Y principalmente cuando sufras algún abuso, es importante que te acerques a la autoridad para que te canalicen ellos a eso. Es como un padrón de víctimas, pero lo que te incluye ese padrón es de que te dan atención médica. Y especializada. Exactamente. De gente que sabe. Exacto, en clínicas especializadas, porque por ejemplo, yo no sé si lo puedo decir así, sí, sí. Yo tengo destrozado el ano y tengo muchos problemas del colon que nunca los atendí y ahí en ese tipo de clínicas, exactamente. Entonces eso es muy importante, digo, por si no tienes a lo mejor el recurso, pues que sepas que también la autoridad también te ayuda. Digo, no como que quisiéramos, pero por lo menos en ese sentido sí tienen buena orientación y como te digo, ya el psicólogo, tú dependes si quieres estar ahí o encontrar otro, pero sí también ellos tienen psicólogos muy especializados en ese tipo de cosas. Voy a pedir ayuda porque me van a vetar este vídeo seguramente. Les pido que si les ha gustado este vídeo, solo dejen este mensaje. Javier, gracias, eres un hombre muy valiente y generoso. Porque eres un hombre muy valiente y generoso. Y porque te lo agradezco infinitamente que hayas venido aquí. Y dentro de 5 años te espero. Fíjate, yo no soy de 5 años porque tu existencia va a dar el sentido a muchísima, muchísima gente. A muchísima. Cuando te falte la fuerza, piensa en las miles de personas que gracias a ti han decidido hoy existir. Gracias. A ti muchas gracias.